Shabbat Shalom. Bienvenidos una vez más. Está frío hoy acá en la Florida. Qué rico, dicen algunos, otros dicen ¡uy! Estábamos haciendo una broma entre nosotros que llegamos y de repente miro y veo varios de nosotros con esta combinación de colores. Entonces le digo, bueno, el que no vino así es que no recibió el mensaje del Espíritu Santo. Mentira, pero yo creo que debe ser el frío, no sé, como que la tendencia, ¿verdad? Los colores de otoño, pero se ven hermosos. Así es que gracias. It's too late, Pedro, I'm so sorry, Pedro. But the boys, los varones están entre los colores azules, grises, ¿ven? Así que damos gracias al Eterno. No, pero y tampoco fue que nos pusimos de acuerdo. Créame que no. No, ya me ven entonces. No. Si supieran, las mujeres aquí van a decir amén. Me cambié 2 veces de ropa. ¿Ok? ¿Qué se va a hacer? Y eso es un récord, milagro. Cuando nos vamos a parar acá al frente, usted no tiene idea de todo lo que pasa por aquí. Que si alzo la mano, que no se me ve acá, que si no está muy pegado. Mire, hermano, tenga misericordia de nosotras las mujeres cuando tenemos que pararnos acá al frente. Pero le damos gracias al Señor hasta por los pequeños detalles. Porque si yo pude cambiarme de ropa 2 veces hoy, porque tengo opción. Porque tengo ropa. Si hace frío nos podemos abrigar. Si hace mucho calor nos podemos desabrigar un poco. ¿Verdad? Tenemos la opción de usar zapatos abiertos, cerrados, medias, no medias, botas. Y eso no todo el mundo lo tiene. Vivimos de tal forma que pensamos que es lo normal. Todas las mañanas cuando llevo a mis hijos a la escuela, trato siempre de hablarles algo que los deje pensando. Y por las mañanas de camino vamos orando y yo empiezo a hacer la oración y a veces dice, pero mamá, ¿por qué tú oras por tantos detalles? Y yo, bueno, porque no todo el mundo los tiene. Le digo, gracias Señor, porque hoy pudimos desayunar juntos. Gracias Señor, porque tenemos la opción tengo más de una almohada. Me puedo escoger con qué sábana me voy a arropar, si tengo mucho frío o mucho calor. Gracias porque tengo varios zapatos, solo tengo 2 pies. Tengo varios zapatos. Y ellos se quedan así pensando. Y un día estábamos escuchando así una emisora, C88, ¿verdad? 88.3. Y la que está locutora dice, mi hija me acaba de llamar que ya están en el autobús. Y se me olvidó preguntarle si desayunaron. Mis hijos y yo lo escuchamos y nos quedamos así. Y cuando vimos el reloj era las 8 de la mañana. Eso quiere decir que ella tuvo que haber salido bien temprano a su trabajo. No pudo ver sus hijos. No saben si desayunaron. Los tuvo que llevar al autobús, que no es nada malo, pero no es mamá o papá que lo está llevando. Y yo le dije, ven, que lo que nosotros hacemos todos los días no es lo que todo el mundo tiene. Y trato de demostrarles que hay que ser agradecido por cada detalle, porque no es lo normal. Lo que nosotros creemos que es normal no es. Estamos acostumbrados a estar tan y tan acostumbrados a las cosas que dejamos de darnos cuenta que es una bendición, que no es algo que todo el mundo tiene, ni todo el mundo puede disfrutar. Así es que en esta tarde, que se siente mañana, ¿verdad? Como que ¿dónde está el sol? En esta tarde, pensemos en los detalles. Pensemos que el Señor ha sido más que misericordioso. Sopló aliento de vida, estamos aquí. Veo que llegó José desde México. Está de vuelta en la casa. No lo sabe, pero José, el aplauso es para ti, porque llegaste. Vamos a pensar en los pequeños detalles y eso va a producir un corazón agradecido al Señor, porque su misericordia es buena, se renueva cada mañana, porque realmente es un rey bondadoso.
y ciertamente es justo y se complace en la rectitud. Si es que demos gracias, esto no fue como que tocando emociones, no, es la realidad. Nos convertimos en personas ingratas sin darnos cuenta. Y damos a veces gracias cuando ocurre el milagro. ¡Aleluya! ¡Por fin! Pero ¿y qué pasó con todas las otras cosas que te vengo dando todos los días? Y si yo estoy en un entrenamiento ahora es el camino de la gratitud. Todos los días he tenido que escuchar o leer algo que termina diciéndome: la gratitud es lo que abre las puertas para la bendición. Y ahí yo, tú sabes que yo te doy gracias hasta por lo mínimo, pero no me puedo rendir, porque la constancia es la emuná. El ser constante es lo que va a hacer la diferencia. ¿Cuándo? Yo no sé, pero en algún punto tiene que darse. ¿Y qué nos toca a nosotros? Ser constantes. Esa es la diferencia de la fe que practicamos. Cuando entendemos que la emuná es más acción que pensamiento. Y es la constancia de lo que hacemos. Veamos o no veamos, sintamos o no sintamos, querramos o no querramos. Así que te invito allí a que conmigo vayamos a Isaías 61. Las buenas nuevas de la salvación para Sión. Y dice así la palabra del Eterno: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Elohim, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán a los asolamientos primeros. Restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. ¿Habrá algún extranjero en medio nuestro? ¿Seremos extranjeros? Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Elohim seréis llamados. Comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublime. Mire qué lindo. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos un pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Gracias te damos, soberano del universo. Gracias te damos, mi Rey Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. El único y el verdadero envió a Yeshua, nuestro Mesías, para hacer un camino de vuelta a casa. Gracias porque Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino. Gracias porque sin Él no pudiésemos llegar a ti. Gracias por la misericordia que nos has dado. Gracias porque se renovó esta mañana. Gracias. Gracias porque tenemos un carro, un vehículo que nos permitió llegar hasta este lugar, que ciertamente no es el templo, pero ha sido el lugar que se ha separado y que tú nos entregaste para congregarnos y venir juntos y darte a ti un poco de todo lo que recibimos de tu mano.
Bendito es tu nombre, Señor, por siempre y para siempre. Bendita sea tu santa palabra y bendito sea tu reino, de la eternidad hasta la eternidad. ¿Quién es como tú, amo de hechos poderosos? ¿Quién se asemeja a tu grandeza? Eres tú el que das la vida, el que traes la salvación. Eres tú el que envías al Redentor para los hijos de tus hijos, en virtud de tu nombre con gran amor. Tú que eres el Rey que salva, que ayuda y que defiende, que te complaces en bendecir a tu pueblo. Hoy más que nunca, Señor, abrimos nuestros labios en agradecimiento. Padre, te damos gracias por los mínimos detalles que están con nosotros, por tus milagros, Señor, que están con nosotros tarde, mañana y al mediodía. Por tus milagros, Señor, que aunque tal vez nuestros ojos no los ven, no dejan de ser. Por la obra que estás haciendo en nosotros, por lo que estás haciendo en nuestros hijos, con nuestros hogares, los matrimonios, los ancianos. Padre, gracias por lo que estás haciendo con tu pueblo en el mundo entero. Gracias porque se está levantando un pueblo dispuesto a obedecerte. Señor, gracias porque aunque el mundo nos quiera hacer ver que ellos son mayores, tu palabra dice, escrito está, mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Escrito está, lo dijo Yeshua, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Escrito está, es necesario, dijo Yeshua, que yo parta de aquí, pero les dejaré un paracleto, les dejaré el consolador, les dejaré el Ruach HaKodesh, el Santo Espíritu que los va a consolar, que los va a guiar, que los va a enseñar, que los llevará de vuelta a casa, al corazón. Como decía el salmista, el rey David, muéstrame, enséñame tus mandamientos, muéstrame y enséñame tus principios, tus preceptos, y mi alma correrá en pos de ellos. Padre, que así sea en nosotros, que estas palabras que nosotros tal vez repetimos semana tras semana, Shabbat tras Shabbat, se hagan una realidad en cada vida que está en este lugar y aquellos que nos ven a través de los medios. Padre, te pedimos, Señor, que en tu bondad, en tu justicia, en tu misericordia y en tu rectitud puedas derramar sobre tu pueblo, donde quiera que esté, bendición de una manera sobrenatural. Que tengas a bien bendecirnos, Padre, que cuando nos mires hallemos un poco de gracia delante de tus ojos, podamos hacer que tu rostro brille sobre nosotros, podamos hacer y provocar, Señor, que tú nos mires con bondad y misericordia, extiendas tu mano, Señor, y puedas enviar la respuesta que tu pueblo está enviando. Y si tu respuesta, Señor, no es la que estamos esperando, aún así tenemos esperanza de que tú nos has de fortalecer para aceptar tu voluntad. Porque sabemos y entendemos, Señor, que tus pensamientos siempre son más altos que los nuestros. Tus caminos mucho mayores que los nuestros. Que al final tu voluntad siempre es mejor que la nuestra. Oh alfarero, sigue trabajando en cada vasija. En este Shabbat, Señor, porque reconocemos que es el día más deseado de todos los días. Reconocemos que desde el principio de la creación los separaste y los santificaste, y así nos has encomendado que nos congreguemos para proclamar al mundo quién es el Rey, quién es el soberano, quién hizo todas las cosas, y cómo este día, contra viento y marea, decidimos deleitarnos en el Shabbat. Con la esperanza, Señor, de que la obediencia hay bendición. Que antes que llegue la palabra a nuestros labios, ya tú la conoces. Tú conoces de qué tenemos carencia, de qué necesitamos. Pero reconocemos, Señor, que tampoco nos ha faltado. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, por lo que has hecho, por lo que aún has de hacer. Glorifícate y que seas tú, Señor, exaltado, loado y magnificado en este lugar. Que las palabras de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón siempre, Padre, puedan ser agradables y aceptables delante de ti. Te entregamos este servicio, Señor, en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado, Yeshua el Mesías. Amén.
Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Me ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declara en tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. A ti me entrego completamente, mi rey. Vengo rendido a tus pies. Toma mi corazón. Aquí estoy, mi rey, recíbeme. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi
mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Completamente a ti, mi Rey. Nos entregamos a ti, Elohim eterno, nuestro Rey soberano, nuestro grande, nuestro dueño. Tú eres el dueño de nuestra vida, el dueño de nuestra casa. A ti, Señor, nos rendimos con todo nuestro corazón, nos entregamos a ti, Padre. Padre, recíbenos, Señor, en este día. Hemos venido en obediencia a caminar delante de ti, Padre. Venimos, Señor, con la canción en nuestros labios, con el amor en nuestro corazón y la buena intención de nuestro espíritu, Padre, de agradarte en todas las cosas. Por favor, mi Rey, no te desentiendas de nuestra oración y recíbenos, Padre. Mientras nosotros hacemos nuestra profesión de fe de cada tarde, cada mañana, cada día, Señor, pues tú eres nuestro Adón, tú eres nuestro Rey. Y a ti, Señor, es que nosotros hemos rendido nuestra voluntad, Padre. Por eso, Señor, hoy proclamamos para nosotros y para el mundo entero: Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed, Yeshua HaMashiach Adon. Oye Israel, Adonai tu Elohim, Adonai uno es. Llamarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán en tu boca y sobre tu corazón. Las enseñarás y repetirás a tus hijos. Hablarás de ella andando por el camino, al sentarte a la mesa, al levantarte y al acostarte. Las llevarás como señal en tu mano y como frontales en medio de tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que recuerdes de amar y de temer y escuchar la voz de Adonai tu Elohim, y así harás prosperar tu camino y todo te saldrán bien. Bendito eres Elohim eterno, que nos has santificado por medio de tu Torah divina y nos has encomendado a venir delante de ti, Señor, en este Shabbat, y recordar que este es el tiempo, el santuario en el tiempo, Padre, que tú has designado para nosotros, Señor, venir a consagrarnos
a reunirnos, Señor, a buscar de tu rostro, a buscar de tu presencia. Oh Elohim eterno, toma en consideración, Padre, que estamos lejos de la tierra donde pusiste tu nombre y que venimos, Padre, de no conocerte para poder entrar en comunión contigo. Recuérdanos para buena vida y para buena voluntad, y que este día, Señor, podamos recibir tu presencia en medio de nosotros y que tu Espíritu de verdad nos guíe a través de tu Torah, Padre. Anhelamos, Señor, que tú vengas y estés con nosotros, Padre, y que nos bendigas en este día, Padre. Oramos por Jerusalén, oramos por la ciudad donde pusiste tu nombre, Padre, sus puertas, sus murallas y sus habitantes, Señor, los que aman, Señor, tu nombre, los que tienen el testimonio de Yeshua y guardan tus mandamientos. No te pido cambiar tus planes, solo te pedimos que tengas misericordia. Y nosotros que estamos a la distancia, envía pronto a Yeshua, nuestro Mesías, Padre, para que desde Sion salga la Torah para todas las naciones y que nosotros podamos vivir bajo tu justicia, Padre. Que sea así, que sea pronto y que sea en nuestros días. Te lo pedimos, mi Rey, por los méritos. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Aleluya. Shabbat Shalom, familia. Saluda a la persona que está cerca de ti, que no vino contigo en el carro. Dile, Shabbat Shalom, qué bueno que estás aquí, qué bueno que llegaste a la casa del Señor. Bendícele y dale gracias al Eterno por su vida. Y adoremos el nombre del Eterno, todos juntos, amén. Va. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Desde el principio siempre ha sido así, que tus promesas nunca cambiarán. Tu pueblo en vergüenza no quedará. Desde Egipto hasta el mar sin fin, desde el desierto hasta las colinas, cielo temblarán ante ti. Despierta y clama el nombre de Dios. El débil es fuerte, Él lo restauró. Oh, ha entrado la luz. Oh, tu reino a la vista está. Señor de Israel, levántate. Con tu fuego consúmenos a toda tribu y nación. Montes de Israel, despertar. El nuevo vino trae, desde ahora hasta el final. Derramamiento del Espíritu, aguas de vida están fluyendo ya. El día del Señor cerca está. Despierta y clama el nombre de Dios. El débil es fuerte, Él lo restauró. Oh, ha entrado la luz. Oh, tu reino a la vista está. Señor de Israel, levántate. Con tu fuego consúmenos a toda tribu y nación. Montes de Israel, despertar. El nuevo vino trae, desde ahora hasta el final. Escucha la voz del que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor. Enderezan la senda a nuestro Dios. Ven como poderoso león con tu gloria y poder. Tráenos tu fuego, Yeshua dice que no tu pueblo quiere ver. Ven como poderoso león con tu gloria y poder. Tráenos tu fuego.
Yeshua Mishikeinu, tu pueblo quiere ver. Oh, ha entrado la luz. Oh, tu reino a la vista está, a la vista está. Oh, Señor de Israel, levántate, con tu fuego consúmenos a toda tribu y nación. Montes de Israel, despertar, el nuevo vino traer, desde ahora hasta el final. Señor de Israel, levántate, con tu fuego consúmenos a toda tribu y nación. Montes de Israel, despertar, el nuevo vino traer, desde ahora hasta el final. Hey, 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 hey.
Él es nuestro Dios. Nuestra confianza está en ti, Señor. Puedes salvarnos y rescatar. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Gloria al poder a nuestro Señor, siempre, siempre, toda la honra y alabanza es tuya por siempre. todo lo
encanta cuando ustedes se involucran y están cantando, están gritando, están ahí, gloria al Señor. Se escucha tan hermoso, parecemos un ejército a una sola voz, en un solo acorde, aleluya. Eso es lo que la palabra dice cuando estamos juntos en armonía, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Imagínense que cada uno cante lo que le parezca. Pero qué hermoso poder escucharlos ahí todos. Oh, oh, oh. Esta mañana le contábamos a Benjamín, le dramatizamos la historia de David y Goliat. Y cuando estábamos haciendo la parte que el pueblo estaba celebrando la victoria, fue bien gracioso porque todos como familia, y el pueblo de Israel hacía ¡yay! Y los filisteos, y el pueblo de Israel hacía, y los filisteos, y lo hicimos más rápido, más rápido, más rápido, y la cara de Benjamín se metió en la historia. Y terminamos nosotros todos levantando a Benjamín. Saúl mató a 1000, David mató a 10,000, y lo subíamos y lo bajábamos, y en la cara de él es como que estaría siendo parte de un movie. ¿Y cuántas veces no tenemos que hacer eso, verdad? Leer la historia, transportarnos en el tiempo como el superlibro, transportarnos en el tiempo. Qué diferente veríamos la Biblia. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos y mira alrededor. Todos estos se han juntado y vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, tus hijas serán llevadas en los brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y se ensanchará tu corazón, porque se ha vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Pueblo del Señor, levántate y resplandece. Pueblo del Señor, levantémonos y resplandezcamos la luz de Yeshua a las naciones. Alcemos nuestros ojos y miremos a nuestro alrededor. Sigamos creyendo, sigamos confesando la palabra. Sigamos esperando que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sigamos esperando ver el cumplimiento de su palabra. Hablemos vida sobre nuestros hijos. Hablemos vida sobre nuestro matrimonio. Hablemos las promesas que el Padre ya ha dicho en su palabra. Creamos que lo que Él dijo que iba a hacer, Él lo hará. Solo nos toca creer y obedecer. Levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Levántate, sacúdete el polvo. Párate firme sobre la roca que es Yeshua, para que tu casa no sea movida por los vientos, sino que aunque sople la tempestad, estés firme, cimentado sobre la roca que es Yeshua. Ya esta es la última alabanza que vamos a cantar. Hazla tu oración personal en esta hora. Gozo sin igual, todo temor se desapareció. En tu presencia, lo que preparé no sirvió más, mi corona quité. No tengo que aparentar. En tu presencia los cielos tiemblan por tus maravillas. Reyes y reinos se sorprenderán en tu presencia.
cielos y tierra no son. En tu presencia todo es nuevo. En tu presencia todos se postran por ti. En ti encontré gozo sin igual, todo temor se desapareció. En tu presencia lo que preparé no sirvió más, mi corona quité. No tengo que aparentar. En tu presencia los cielos tiemblan por tus maravillas. Reyes y reinos se sorprenderán en tu presencia. Yo nada soy. En tu presencia cielos y tierra no son. En tu presencia todo es nuevo.
tu presencia, cielos y tierra. En tu presencia todo es nuevo. En tu presencia todos se postran por ti. You are worthy. You're worthy, worthy to be praised. In your presence, we are whole. In your presence, everything is new. You can restore all things. Wonderful, beautiful, glorious, matchless in every way. 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 Here in your presence, We are undone. here in your presence, Heaven and earth become one. here in your presence, All things are new. here in your presence, Everything bows before you. Here in your presence, we are undone. here in your Presence, heaven and earth become one. Here in your presence, all things are new. here in your presence, everything bows before you. We honor you today, this afternoon, Lord God. We exalt your holy name. Te damos gloria y te damos honra, te exaltamos, Señor, porque solo en tu presencia allí somos completos. Solo en tu presencia, Señor, el cielo y la tierra uno son. Solo allí en tu presencia, Señor, podemos postrarnos sabiendo que al postrarnos delante de ti, rendimos nuestra voluntad, Señor. Allí en tu presencia es donde hallamos la plenitud, no solo del gozo, sino de todo lo que podemos anhelar, lo que podemos estar buscando. Padre Santo, Padre bueno, te honramos en esta tarde. Mi Rey, mi Señor, en el nombre y por los méritos de Yeshua, en honor y virtud de tu diestra, en honor y virtud de tu
tu santa Torá, en honor y virtud de tu nombre que es soberano, en honor y virtud de tu reino, en honor y virtud del poder que todavía hay, Señor amado, en el nombre poderoso de Yeshua. Te imploramos en esta tarde, Señor, que escuches el clamor de tu pueblo. Oh Padre, te pedimos por cada hogar que está representado en este lugar, cada familia, cada matrimonio, cada generación, cada niño, cada joven, cada anciano. En el nombre poderoso de Yeshua, te presentamos, Señor amado, en esta tarde, cada uno de nosotros, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, cualquier circunstancia, Padre Celestial, que podamos estar atravesando. Recuérdanos, Señor, todas las veces que tú has hecho una intervención en nuestra vida. Recuérdanos, Padre, que si lo hiciste antes, lo volverás a hacer. Recuérdanos, Señor, que tú eres poderoso, que tú eres grande, incomparable, alto y sublime, que no hay otro como tú, que fuera de ti no conozco otro fuerte, que tú eres el poderoso de Israel, el grande en batalla, el que sigue sentado en su trono. Recuerda nuestra alma, quién nos creó, quién nos formó. Alma mía, despierta. Alma mía, alaba a Jehová, pues es Él el que te sana de todas tus dolencias, el que saca del hoyo tu vida, el que te rescata, el que te corona de favores y misericordias. Es Él, alma mía, es Él. Descansa. Vamos, invito a que eleves un clamor en esta hora. No tienes idea, tal vez, la lucha que está batallando el que está a tu lado. Si hoy estás parado firme, Baruch Hashem. Si hoy no estás peleando ninguna batalla, Baruch Hashem, entonces te toca pelear la batalla por el que está a tu lado. Si hoy estás disfrutando de alegría, de plenitud, de paz, de abundancia, Baruch Hashem, bendito sea el Señor. Pero si no, clama, porque no hay un clamor tan poderoso como el que sale de tu propia condición, como el que sale de un corazón contrito y humillado, como el que sale de un corazón que reconoce la soberanía del Padre. Clama. Te toca clamar por tu familia, te toca a ti clamar por ti mismo. Hoy clamamos a ti, clamamos. Padre Santo y Padre bueno, ¿quién es como tú? Nadie es como tú. Tu nombre es grande, tu nombre es poderoso, tu nombre es fuerte, tu nombre es alto y sublime. Nadie se compara a tu grandeza. No importa de qué ángulo te podamos mirar, tú siempre, siempre, siempre nos sorprendes, porque tú tienes mejor plan que el de nosotros. Bendito eres, Señor, de la eternidad hasta la eternidad. Yo te doy gracias, Señor. Yo te agradezco lo que estás haciendo. Gracias, Señor. Mis labios se abren para darte alabanzas. Mis labios se abren para proclamar tu grandeza. ¿Quién es como tú, Señor? ¿Quién es como tú, hacedor de maravillas? Eres tú quien adiestra nuestras manos para la batalla. Eres tú, Señor amado, quien fortaleces a tu pueblo. Es tu palabra la que nos dice: diga el débil, fuerte soy. Es tu palabra la que nos recuerda tu soberanía, tu poder, tu majestad, tu grandeza, Señor, pero sobre todas las cosas, tu fidelidad. Porque tú eres fiel y verdadero y no cambias. Aleluya, qué esperanza tenemos, porque no cambias. El libro ya nos dio el fin de la historia. Tu fidelidad me maravilla, Señor. Tu fidelidad, because you're faithful in every way. You're faithful to your word, you're faithful to your promise. Your faithfulness goes beyond understanding. Tu fidelidad, tu fidelidad, oh, tu fidelidad es grande. Tú eres fiel a tu palabra.
damos gracias, Señor, porque si tú prometiste que inclinarías tu oído a nuestro clamor, que extenderías tu mano, Señor, que nos sacarías del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, que nos sacaría de la angustia, que sanarías nuestro cuerpo. Tú eres un rey bueno. Tu palabra dice, tú eres el rey que salvas, el rey que defiendes, el rey que sanas. ¿Qué hay imposible para ti? Tú eres el que restaura todas las cosas. ¿Qué hay imposible para ti? Allí donde estás, te pido que levantes tus manos. Por favor, ríndete a Él. Porque ya por tu fuerza lo has intentado todo. ¿Y qué has logrado? Pero no es por tu fuerza, pues escrito está. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. En esta hora, Señor, levantamos nuestras manos. Primero en señal de que nos rendimos a ti. Que no hay estrategia humana que sobrepase la tuya. Que no hay elocuencia que sobrepase la tuya. Porque tú sigues siendo mayor. Y en el nombre de Yeshua sigue habiendo poder. Pues tú lo levantaste de entre los muertos y le diste un nombre sobre todo nombre, autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad. Ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Yeshua es el Señor. Por eso hoy te agradecemos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Porque aunque mis ojos no lo puedan ver, yo sé que tú estás aquí, sé que estás obrando y sé que estás haciendo tu perfecta voluntad, que sigues moldeándonos, oh alfarero. Te damos gracias en esta Shabbat, en esta tarde, por este tiempo que nos concedes. Un tiempo que nos diste la oportunidad de abrir nuestros labios y darte alabanzas. Abrir nuestros labios y darte gloria, honra, exaltación y darte las gracias. Porque tú has sido más que bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque pudo haber sido más difícil, pudo haber sido peor. Gracias porque tal vez hoy no hubiese estado con vida, pero tu mano intervino. Porque todavía hay un propósito, Señor. Oramos por los que nos ven a través de las redes, de los medios. Oramos por cada matrimonio, cada familia que se conecta. Señor, tú conoces cada persona, lo que está, Señor amado, clamando por restauración, por sanidad, por paz, por orden, por entendimiento, porque sabe que hay algo más y todavía no logra encontrarte. Cualquiera que sea la petición delante de ti, Señor, tenga bien, Señor amado, escuchar el clamor. Y tenga bien, Señor amado, bendecirnos en este Shabbat. Que derrame sobre cada uno de nosotros un bálsamo, Señor. Un bálsamo. Y ese bálsamo, Señor, vaya trayendo sanidad, restauración, alegría, paz, plenitud. Que salgamos de aquí entendiendo que tú eres poderoso. Que sigues estando sentado en tu trono y que nada se puede comparar a ti. ¿Quién nos separará del amor de nuestro Elohim? Nadie ni nada, ni lo alto ni lo profundo. Nada nos separará del amor de nuestro Señor. En este Shabbat te damos gracias, Señor, no por nosotros, sino por los méritos y en el nombre de Yeshua nuestro Mesías. Y tu pueblo dice, amén. הנה מה טוב מה נעים שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב מה נעים שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, הנה מה
mató. La 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 la. Y me mató. Y me mató. La 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 la. La 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 la. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, en unidad. La 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 la. En unidad, en unidad. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Amén. Amén. Hay muchas cosas que uno puede decir en el momento de tomar las ofrendas. Pero lo más importante de todo esto es que nosotros nos presentamos al Padre según la obra de nuestras manos. Le presentamos a Él el esfuerzo que hemos tomado durante la semana, durante la quincena, durante el mes, dependiendo de cómo nosotros seamos remunerados por nuestros patrones. Y lo hacemos en obediencia. Es parte de nuestro deber como seguidores de Yeshua, ser obedientes. Estos niños les rompen el corazón a cualquiera. Ella es un amor. Este que tuve aquí, esto es un amor. Ustedes vieron cómo ella le dio un besito al hermano cuando llegó. That means a lot. All right. Podemos ponernos de pie una vez más para presentar el trabajo, el fruto de nuestro esfuerzo. Lo que estamos presentando en este momento representa vida, representa esfuerzo, representa trabajo. Queremos también añadir copa de leche. Karina, lo pueden hacer también por Zelle, por internet, lo pueden enviar por PayPal. También lo pueden enviar a la casa de Israel Yará y pónganle en copa de leche. Bien importante lo que ellos están haciendo, dando comida a los niños en Argentina y también enseñándoles sobre la palabra. Bien importante. Inclinamos nuestros rostros y oramos al Padre. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre una vez más. Elevamos nuestras oraciones ante ti presentando estas ofrendas, estos diezmos. Padre, el trabajo de nuestras manos, el trabajo arduo, el sudor de nuestra frente se presenta en este lugar, en este momento. Padre, te damos gracias porque tú eres quien nos suple. Tú eres el único que suple nuestras necesidades. Gracias porque aunque sea poco para nosotros, para ti no tiene valor ni peso. Es la obediencia lo que cuenta, Padre. Y a ti te damos las gracias porque tú eres quien ha suplido nuestras necesidades. Mientras otros no tienen que dar, Padre, tú siempre nos has dado para que podamos bendecir a otros. Enséñanos, Padre, muéstranos, Padre, dónde está la necesidad para que nosotros podamos suplirla. Señor, momentos donde todas las familias se reúnen, se acercan, el día de Thanksgiving, para darte gracias por lo que durante el año se ha logrado, para darte gracias en ese día. Padre, permite que nosotros seamos bálsamo para aquellos que todavía no pueden tener algo. Padre, súplenos para poder darle a ellos comida, y que tengan alimentos calientes en su mesa, que puedan reconocer que tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob.
Tú eres el Señor de la provisión. Tú eres el Dios de la promesa. A ti te damos la gloria y la honra. Bendice, Padre, al dador alegre, y bendice a cada uno que ha puesto, Señor, lo hecho y lo trabajado y lo ha presentado ante ti. Gracias, Padre, por los méritos, y en el nombre de aquel que nos amó primero, Yeshua HaMashiach, nuestro Adón y nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Muchachos. Ok. Esperando, ahí viene Benjamin, aquí viene Rafael. Ahí están unos recién llegados, otros que pronto ya a lo mejor van a salir de este lugar porque ya van a pasar a ser ya adultos jóvenes, generaciones nuevas y otros viejos. Pero muy contento porque el Padre ha bendecido a estas familias. Amén. Y oramos para que también ellos sean. Yo siempre digo cada vez que me dan la oportunidad de orar por ellos, que estamos en un mundo muy difícil. Yo a mis 38 años. A los 38 años de estar convertido. No, pastora, por favor. Usted no ayuda. Bueno, yo en realidad a mis, 55. Déjense. Pero yo diría que en 40 años, yo digo, ¿no? Basado en mi experiencia como niño, que el mundo ha cambiado de una forma extremadamente radical. Extremadamente radical. Creo que cuando éramos niños nosotros podíamos estar tranquilos jugando en la calle, no había problema, los vecinos nos miraban, nos cuidaban. Ahora lamentablemente todo eso ya es historia. Pero confiamos que tenemos nuestra protección divina y nuestra protección del Padre, y Él siempre está atento a nosotros. Oramos por ello, porque esta generación, así como un día oramos por las generaciones jóvenes, y ahora vemos que Florencia ahora tiene su propio bebé, y así es la vida, ¿no? Van pasando y después hay que orar por ellos, y ellos eventualmente, si no ha venido el Mesías, también van a estar parados un día acá, orando por los suyos. La verdad que yo a veces digo, Mesías, ven pronto. Porque digo yo, ven pronto, Señor, porque ya no sé hasta dónde vamos, pero orando y pidiendo al Señor por ellos. Pero primero vamos a decir el Shema, right? So, 1, 2, 3. Amén. Ok. Extienda su mano, mire qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Vamos a orar. Padre nuestro, Padre Creador, tú que conoces a estos niños, Señor, que los conoces bien, que tú has permitido que lleguen a este mundo, Señor, con una misión, con un propósito. Estamos todos acá, Señor, porque tú nos has enviado con un propósito. Y a veces tenemos que trabajar para encontrar cuál es el propósito por lo cual tú nos tienes acá. Te pido que tú a esos niños, Señor, a estos niños que están delante de nosotros, Señor, que tú primeramente los guardes, Señor, que pongas protección sobre ellos, sobre todo lo que está sucediendo, la noticia y las escuelas y toda la maldad que está creciendo de una forma totalmente radical. Que tú, Señor, seas protegiendo a estos niños, sus familias, sus padres, sus hermanos, Señor, y que ellos puedan crecer en un ambiente sano, en un ambiente protegido por ti, Señor, en el cual ellos puedan aprender de tu Torah y que ellos puedan aprender que hay un Dios, un solo Dios, y eres tú. Señor, guarda sus vidas, Señor, pon tu Torah en sus corazones, que ellos puedan crecer entendiendo que no hay otro Dios, sino solamente tú, y que puedan buscar su propósito. Que ellos puedan entender, Señor, cuál es el propósito de ellos para contigo, Señor, cuál es su misión, para que así un día puedan cumplirla, Señor. Te pido que los guardes, que los bendiga a sus padres, los niños que no pudieron venir,
los que están en casa, Señor, que ellos puedan, si están enfermos, que tú los sanes, te pido, Señor. Y por los que vinieron hoy, que tú los bendigas, y mañana o el lunes cuando empiecen la escuela, Señor, que ellos puedan ser protegidos y guardados, y cualquier cosa que quiera entrar en sus mentes y en sus corazones, Señor, que ellos quieran poner, Señor, se bloqueando todo eso. En el nombre de Yeshua HaMashiach te lo pido. Amén. Amén. Felicitamos a Joshua, que está de cumpleaños, 20 Joshua, años. Joshua. 20. Está por ahí Joshua, el que toca el piano, mírenlo, ese. 20 años, por favor, 20 añitos. Hace poquito tenía 20, hace poquito. ¿Cuántos criticaban cuando antes decían, en el tiempo de antes los matrimonios eran prearreglados? ¿Cuántos criticaban eso? Sean honestos. ¿Cuántos criticaban eso? Ay, ¿tú sabes lo que es eso? Que me escojan el marido, que me escojan la esposa. ¿Y ahora que tenemos hijos, qué pensamos? Ahora que tenemos hijos, hay una parte de mí que quisiera que eso fuera así. ¿Qué no quisiera uno, verdad? Bueno, Carlos, no venga. Antes no nos preocupábamos tanto porque, pues, no estábamos tan conscientes. Yo digo que la ignorancia es atrevida. Y antes era como que, ay, que ellos puedan crecer y sean libres y tomen sus decisiones y cometan todos los errores y aprendan. Eso no podemos evitarlo, pero no es lo que uno quisiera, ¿verdad? Y esta mañana conversábamos con Jasmine y esta mañana en la tardecita con Jasmine y Will. Y decía, si uno pudiese hacer eso, ahora uno piensa diferente porque uno quiere lo mejor para los hijos. Mami, yo sé, si es que me está viendo, yo sé, ya escucho así, la puedo escuchar. Yo siempre lo dije, pero mira, la verdad es que no podemos. Aunque querramos, no podemos. Por lo tanto, tenemos que hacer lo que sí podemos. Inculcarle la palabra lo mejor que podamos, enseñarle los mejores valores, creer, confiar y orar de que en su momento tomarán la mejor decisión, que el Señor está preparando un hombre y una mujer conforme al corazón del Padre. Creamos. No nos queda de otra que creer. Yo sé que Asash y Joan y Flor y Alex, ellos tienen este mundo ideal donde Florencia está teniendo varones y esta otra piensa tener más que las nenas para que se junten. El mundo ideal. ¿Quién no quisiera uno? Yo recuerdo cuando Matías y Bella estaban más chiquititos que yo decía, ay Dios, están creciendo juntos, ¿sí, verdad? Y ahora se ven y... ¿Pero qué va a ser? Por lo menos tenemos algo importante y es que estamos levantando una generación diferente. No podemos ser tan egoístas. ¿Viste que yo dije podemos? Porque yo sé que ese pensamiento fue súper egoísta. Pero hay otras congregaciones en otros lugares que también tienen hijos, que también tienen hijas, que hay otros padres que están orando, también como usted y como yo. Y quién sabe dónde el Padre está preparando el hombre o la mujer que se va a casar con nuestros hijos. Que uno quisiera que se quedaran los que uno conoce, pues quién no, porque ya uno sabe lo bueno y lo malo bueno. Pero la verdad es que no sabemos. Así que, ¿qué hacemos? Vamos a levantar una generación diferente. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, confiando en el Padre. Veamos lo que veamos. Vamos a hablar. ¿Cómo tenemos la palabra hoy en día? Porque el pueblo de Dios, ¿qué hizo? Repite tras repite, que repite. A mí me cansan las rutinas, soy honesta. Yo me aburro muy rápido. Pero ¿sabe qué? Un maestro siempre decía, la repetición es la madre de la memorización. Un profesor universitario y después un pastor también lo decía. La repetición es la madre de la memorización. Así es que repitamos, sigamos enseñando y ustedes que están trayendo hijos e hijas al mundo, preparémoslos para que
sea la respuesta al clamor de otro padre, de otra madre, y nosotros también podamos recibir, ¿verdad? Una buena respuesta para nuestros hijos y que nuestras generaciones sean 1000 veces mejor que nosotros. Ay, aleluya, que vayan de gloria en gloria. Amén. Hoy tenemos una sola visita y ella no habla nada de español, pero le están traduciendo y yo voy a salir de aquí a traducir el mensaje. Pero nos visita Peggy Ward. Peggy. No sé si es invitada de Melina o de Melina, invitada de Melina. Así que un aplauso a Melina porque trajo una invitada. Welcome. You're being translated right now. Somebody's translating, right? I'm going to go in a little bit to translate. Okay? So welcome. Thank you for being here. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Ya le dije a mi esposo, sé misericordioso porque voy a estar traduciendo. Te vas por ahí, porque a veces va bien rápido. So, no te olvides que voy a traducir. So, voy a estar ahí detrás de esa pared traduciendo. Así es que no tenemos... Sí, todo se oye. Todo se oye. No. Yo dije que fuera misericordioso porque a veces habla muy rápido. Eso es todo. ¿Qué ustedes están pensando? Es que habla muy rápido. Yo voy a estar traduciendo y como no voy a estar a su vista, pues se puede olvidar que hay alguien que va a estar traduciendo. Que el Señor me ayude y me dé conocimiento, entendimiento y la palabra para poder traducir el mensaje de hoy, que sea de edificación para nuestra hermana Peggy y que también para aquellos que nos ven y nos escuchan, pues sea una palabra de edificación. El único anuncio que tenemos es que al final de este mes comienza Hanukkah. Recuerden que es desde el 28 de noviembre, creo que al 5 de diciembre, y del último sábado a domingo de esa semana vamos a hacer un sleepover acá. Ya yo voy a ver si ordeno unas pijamas de Hanukkah o algo así. Ya lo sabes, ya sabía que Melissa iba a hacer algo así. Pero vamos a tener varias actividades durante la noche para los chicos. Les exhortamos a que usted decore su carro bien chévere y sea creativo para que hagamos un car show. A lo mejor si no podemos hacer la caravana que queremos hacer, porque tal vez no nos permita las autoridades, pero aquí tenemos bastante terreno que podemos hacer un car show. Vamos a ver quién decora mejor el carro con luces y todo eso. Y póngase creativo. Vamos a marcar la vida de nuestros hijos. Hay que darles alternativas que marquen sus vidas para bien. Que cuando crezcan y vean las luces o vean una menorá, oh my God, yo me acuerdo esta mami, papi, lo que hacían, etcétera, etcétera, etcétera. Y las memorias sean buenas. Así es que más detalles las próximas semanas. Recuerden que también se acerca Acción de Gracias y queremos hacer las tarjetas de regalo para las personas que necesiten. Así que si usted quiere ser parte de ese esfuerzo, puede hablar con Karina y ella le da más información, cómo nos podemos unir para poder alcanzar al menos afortunados. No tengo más anuncios. Por favor, ayúdame a recibir con un aplauso fuerte, con ánimo, a mi amado esposo. ¡Fuerte, con ánimo! El frío los tiene en slow motion. Lo sé todo, lo sé. Wake up, people. Son las 5 de la tarde. Sí, el sol salió en algún momento. Sí salió. No lo vimos, pero salió. Así que, amado mío. Gracias, mi amor, por obedecerme. No, por ponerse de acuerdo conmigo. Por eso tiene el micrófono apagado todavía. Préndelo ahora. Gracias, mi amor. Sí. Eres especial. Recuerden que a los que trabajan mañana, esta noche cambia la hora. Así es que, sí. yeah. Ganamos una hora. Ganamos una hora, pero sueño. amanece más temprano. Oscurece más temprano y amanece más temprano. Sí. So remember, mañana cambia la hora. ¿Viste? Tenía el micrófono apagado porque Dios es justo. Sí, esas cosas pasan en casa nada más. Ella dice que tenga misericordia para ella poder, que vaya lento para que ella pueda entender. Ahora ella sabe lo que pasa cuando las mujeres, ¿verdad? Nuestras esposas nos hablan. Tenemos que traducir y ellas van muy rápido. Mentira. Depende del Espíritu Santo. Ok. Me ganaste, ahí sí. Bueno, Shabbat Shalom, familia. Bienvenidos, gracias por estar aquí.
Gracias por tomarse el tiempo de este día tan frío y después de esa lluvia de esta semana. ¿Llovió para el área donde usted vive? Aquí llovió casi 2 días corridos. Ahí. Pero a mí me gustan los días así. Son mis días favoritos. Y a alguna gente le gusta, pero si te tiene que quedar en casa. Si tengo que trabajar, no me gustan. A mí no me importa si es trabajando. No siempre me han gustado los días de lluvia. Son días que uno se siente cozy. Like you say it in English, right? Cozy. It's a beautiful day, you know, to cuddle. Hi, Peggy. Thank you for coming. Thank you very much. Y a Melina. Melina, ven aquí. Yo te voy a pedir que vengas acá. Aguante ahí, padre, aguante ahí. Melina es hija de Mariano, que está allá, y de Marcela, que está allá. Yo quiero que ustedes abracen a Melina y la miren como hemos aprendido nosotros, por su humanidad, porque es una mujer con todas las luchas que usted tiene y que ella tiene. Todos somos iguales delante de los ojos de Elohim. Y yo quiero que usted la abrace y que ella sienta el cariño y el amor de esta congregación. Sus papás han hecho lo posible y están ahí luchando para demostrarle a Melina cuánto la aman. Y a veces ella pierde la vista y no lo ve. Pero yo quiero que tú sepas, Melina, que sí te amamos aquí en esta congregación. Sí. El pasado es duro y no ha sido lindo, pero estás viva. El Padre te ha permitido vivir hasta ahora. Y quiero que sepas que mi Elohim y tu Elohim es un Elohim de muchas oportunidades. Y yo le doy gracias al Eterno que te trajo de vuelta aquí. Voluntariamente, ¿verdad? Lo hiciste por tu cuenta. Gracias, Melina. Te amamos mucho, ¿viste? Ya, te puedes sentarte. All right. Bueno, esta tarde tenemos una porción que se llama Toldot. Esta mañana estuvimos hablando los caballeros. Fue bien interesante la conversación y me agradó, me gustó de que todos pudimos, la mayoría pudo aportar y pudimos conversar. Porque esta porción que vamos a estudiar es un poquito complicada. Porque hay muchas opiniones basadas en especulaciones. Uno especula aquí, no, porque Esaú era bien malo, ¿verdad? Todo el mundo piensa que Esaú era malo, ¿verdad que sí? Eso nos han enseñado, Esaú no era un buen hombre. Y yo he enseñado eso también. Y la calidad de persona la estamos midiendo por lo que dice la Escritura a simple vista. Pero hay otras cosas que no están en la Escritura, que nosotros sabemos porque estudiamos el antiguo Medio Oriente y la vida como ellos como ellos vivían en ese tiempo. Y una de las cosas interesantes que debemos abrir nuestros ojos es a ver a Esaú, el hermano de Jacob, ¿no? Los que saben, Esaú, el hermano de Jacob. Isaac tuvo 2 hijos. A Esaú tenemos que verlo desde el punto de vista que venimos nosotros estudiando. Con respecto a la verdad absoluta. La verdad absoluta significa que lo que vemos y lo que hacemos tenga un fruto bueno. ¿Okay? En estos días, hace unas semanas, estaba viendo una entrevista de el maestro, el profesor psicólogo que es uno de mis favoritos, se llama Jordan Peterson, Dr. Jordan Peterson. Muy bueno. Él estaba entrevistando a otro señor que se llama Dennis Prager. Y Dennis Prager tiene una supuesta universidad. No es una universidad, pero él los llaman Prager University. Y ellos lo que se dedican es a publicar hechos, cosas reales, ¿sabes? Van y estudian y traen profesionales. ¿Cuántos han visto el canal ese de TED? ¿Cómo se llama TED? ¿TED what? TED Talks. No sé si lo han visto en YouTube. Es un canal en que ellos traen personas que son expertas en el campo de su expertise
y se paran en un círculo rojo y hay un público bien grande y ellos empiezan a dar una charla basado en su expertise, la experiencia que tienen, pero son catedráticos, son personas universitarias. Pues la contraparte de Tech Talks es Prager University, porque Tech no es una universidad tampoco, pero es un foro de exponencia, igual que Prager es un foro de exponencia. Lo único que uno es izquierdista y el otro es conservador. El que fundó Prager University es judío semi-practicante. Es de los judíos que si se casa con una cristiana, pues celebra igual cualquier cosa. Pero es judío en su práctica. Entonces, en la entrevista, el doctor Peterson es cristiano. Prager es judío. Y entonces, en su discusión acerca de religión, el doctor Peterson le pregunta al señor Prager, le dice, pero ven acá, ustedes también reclaman que es la verdad, ¿y cómo sabemos cuál es la verdad? Y me gustó la respuesta de este judío. Claro, a mí también me gusta la respuesta del doctor Peterson, pero yo sé que él, como cristiano, tiene ciertas limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Que su religión, dentro de su religión cristiana, está enfocado solamente en lo que hizo Cristo. Eso es todo. Y una de las expresiones más importantes para él, en su opinión, que Cristo hizo fue dar a Dios, al César lo que es al César y a Dios lo que es de Dios. Y él, cuando alguien le habla de religión, que si la religión cristiana es buena, él termina con esa frase y nadie puede decir nada. ¿Por qué? Porque él dice, esta vida es balanceada. Le das a Dios lo que es de Dios y al mundo lo que es del mundo, ¿verdad? Y ese básicamente es el resumen del cristianismo en su mayoría, en su total. Claro está, hay sectores del cristianismo que piensan diferente. No, el mundo no, los pentecostales son extremistas, ¿no? No, tú estás en la carne y todo es del diablo, ¿verdad? Los adventistas también son extremistas, pero se limitan al sábado y a no comer cerdo. Los testigos de Jehová, ¿qué hacen? Lo mismo, pero no celebran nada. Y tocarte la puerta y darte una atalaya. 10 centavos. Eso es lo que hacen. Son extremistas. Los metodistas han cambiado muchísimo. Los presbiterianos han cambiado tan extremo que ellos tienen una Biblia que no dice Israel en ninguna parte. Borraron el nombre de Israel de la Biblia. Son cristianos extremistas. ¿Ok? Pero el pensamiento general del cristianismo es darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Interesante, ¿verdad? Ahora, el judío, ¿verdad? El doctor, el señor Prager, yo no sé si es doctor, no sé, tiene un montón de títulos. El señor Prager dice, es que todo está basado en la verdad. Y doctor Peterson le dice, pero dime qué es la verdad, porque todo el mundo dice que tiene la verdad, ¿verdad? ¿Quién es el que tiene la verdad absoluta? ¿El Islam? ¿Los musulmanes? Pregúntale a un musulmán para que tú veas. Nosotros tenemos la verdad absoluta. Nosotros somos los de la verdad. Pregúntale a un hindú. Todo es la verdad. El universo es la verdad. Y tú eres parte del universo. Somos todo en todo. Como cuando se compra un hot dog en la esquina, usted le dice, ¿con qué lo quiere? Usted le dice, con todo. Hazme uno con todo. Así. Hazme uno con todo. Así. Somos todo. Eso es el hinduismo. Todo es todo. ¿Qué otra religión? Los mormones. Los mormones, todos son ángeles. Y es una... ¿Tú sabes cómo salió, cómo fundaron la religión de mormón? Un señor, John Smith, Moroni se llama Moroni. John Smith era un cazatesoro. Tú sabes de esas personas que andan en la playa con una cosa, pues él hacía lo mismo, pero en ese tiempo no existía la tecnología. Él siempre estaba buscando tesoros. Y un día se le ocurrió que encontró un tesoro, unas tablas de oro. Y esas tablas de oro vino un ángel, le reveló qué decían. Y él lo escribió. Y el ángel le dio unos lentes. Con esto, unos anteojos, eso.
unos espejuelos. Con esto vas a leer lo que dice las tablas. Urim y Tumim. Urim y Tumim. Lo que dice la Biblia, ¿no? Y él se le puso los espejuelos y leyó las tablas. Wow, y el ángel le reveló que Jesús vino hace 600 años, Jesús vino a Estados Unidos. Y estaba ya con los indios. Y esas tablas estaba todo escrito. Y después tú le preguntas al señor John Smith, ¿y dónde están las tablas? Desaparecieron. Really, bro? Sí, porque solamente el Señor me lo reveló a mí y por ahí mira dónde estamos. Todas las religiones tienen una verdad absoluta. Ahora, mire esto. Cuando le preguntan al judío, ¿cómo tú sabes que tienes la verdad? ¿Cómo tú sabes que la religión del judaísmo tiene, o cualquier religión tiene la verdad? ¿Ustedes tienen alguna respuesta? Porque la verdad es Cristo. Eso es lo que normalmente en el cristianismo dicen, ¿verdad? Trata de explicar la verdad y lo que dicen es, la verdad es Cristo. Ok, pero explícame, que en adición a eso, ¿cómo yo identifico la verdad? Ustedes tienen una evidencia o tienen una idea de cómo yo sé que hay una religión que es verdad. La historia, evidencia científica, ¿verdad? Eso puede ser. ¿Alguien más tiene alguna? Justicia, rectitud y bondad. Muy bien, eso es verdad absoluta. También. La respuesta de este judío fue la siguiente: por la calidad de individuos que produce. El doctor Pires no se quedó mirándolo así. No pudo decirle nada. Y le dijo, what do you mean? ¿Qué tú dices? Por la calidad de personas que produce. Nosotros en el judaísmo no estamos tratando de escaparnos de este mundo. Estamos tratando de hacer este mundo mejor. Y nuestra religión produce buenos individuos, personas, por la calidad de personas que produce. Me parece que es muy sabio, inteligente esa respuesta y me parece que es verdad. Ahora bien, se limita su verdad a esto. ¿Cuántas otras religiones han producido buenos individuos? Mira Gandhi. Gandhi fue una buena persona, aunque hay unos secretos ocultos de Gandhi que no sé. La Madre Teresa de Calcuta era cristiana católica y fue una buena mujer, ¿verdad? Muchos hablan de Nelson Mandela, ¿verdad? Y aunque Nelson Mandela no era un buen individuo, pero la evidencia histórica dice otra cosa. Pero al punto que yo le estoy dando esta introducción, lo que voy a empezar a hablar ahora, al punto que quiero llevar es el siguiente. Nosotros como individuos somos el resultado de nuestro sistema de creencia. Y si nuestro sistema de creencia es verdad, entonces estamos produciendo buenos individuos. Si nuestro sistema de creencia no es verdad, entonces no producimos personas que son buenos individuos. ¿Me expliqué bien? ¿Fue sencillo lo que dije? O sea que, en resumen, la evidencia de la verdad es la persona, el carácter, la forma en que tú te conduces. Lo que tú haces es la evidencia de la verdad. Ahora, ese tema es demasiado amplio, ¿verdad? Hace lo que yo hago, bendito, pero si yo voy a la iglesia, yo no tiro de piedra ni velo al guardia. Yo no fumo, no bebo, ni bailo pegado. Pues yo tengo la verdad. ¿Será eso cierto? Más o menos. No es totalmente cierto, porque igual muchas religiones hacen eso, ¿no? Y no solamente religiones. Hay ateos que moralmente son buenas personas. Pero eso no significa que tienen la verdad. Hay una señora que en una conversación hablando acerca de su ateísmo. Yo soy atea, yo no creo en nada. Pero ¿y qué pasa por la mañana cuando te levantas? Pues me levanto, me lavo los dientes, como y salgo a la calle. ¿A qué? Pues a hacer mis cosas.
¿qué cosas sales a hacer? Pues a trabajar, a comer. Y si alguien se te muere, ay, pues muero, pues me siento mal. Y si alguien se muere al lado tuyo, pues se murió, ¿qué voy a hacer? Ven ahora entonces cómo empieza ahora la balanza a cambiar. Empatía, diga conmigo, empatía es parte de la verdad. Mirar el dolor ajeno, ver el dolor de los demás y saber cómo restaurar a una persona que está caída o a una persona que está en dolor. Eso es parte de la verdad, pero no es la única verdad. La verdad es un conjunto de cosas, un conjunto grande. Entonces, hoy vamos a ver la vida de Isaac, a ver hasta qué punto Isaac logró la verdad. Vaya conmigo a Génesis capítulo 25 y vamos a orar por la palabra en un minuto. Déjeme un segundito, ya vamos a orar por la palabra. Le voy a invitar a ponerse de pie otra vez. Claro. Y usted se va a sentar otra vez y yo me voy a quedar parado, así que por favor sea paciente conmigo. ¿Está bien? Aleluya. Qué lindo este día, de verdad que sí. Y se ahorra energía, ¿no? Se ahorra dinero también, no se prende el aire. Amén, pastor. Con el calor que hace en la Florida. Ok, ¿estamos listos? Baruch et Adonai Hameborah. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed. Bendigan a Yahweh, quien es bendito. Bendito es Yahweh, quien es bendito por la eternidad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacharbano mikol hamin venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha escogido de entre los pueblos y nos ha dado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, el dador de la Torah. Amén. Gracias por tu Espíritu Santo. Tu Espíritu de verdad nos guía. Tu Espíritu de verdad nos alumbra el camino. Él toma la palabra, tu Torah, Padre, a la cual nos diste acceso por medio de Yeshua, nuestro Mesías. Y al abrir la puerta, Padre, hoy podemos acercarnos a ti. Y tu Espíritu nos enseña cómo agradarte en todas las cosas. Abre nuestros ojos hoy para poder ver las maravillas ocultas que hay en tu Torah. Y que cuando veamos estas verdades, nuestra vida pueda ser transformada. Y podamos, Señor, caminar en la verdad. Que podamos manejar nuestras vidas, Señor, de una manera que a ti te agrade. Haciendo obras de justicia, obras de rectitud, misericordia, bondad, con amor y con beneplácito. Gracias, Elohim, por Yeshua. Gracias por tu Espíritu y gracias por tu Torah. Por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Pueden sentarse. Génesis capítulo 25. La parashá se llama Toldot. La palabra Toldot significa, es una palabra en plural. Significa generaciones. Les hago una pregunta. La palabra, las generaciones, respóndame esta pregunta a ver si sabe, si tiene la idea. Cuando habla de las generaciones, ¿de quién está hablando? De Abraham y de Isaac. ¿Ok? ¿Cuántas generaciones salieron de Isaac? ¿Alguien sabe? ¿Cuántas? 2. Dos generaciones. Ok, porque la palabra generación en realidad tiene que ver con naciones. Diga conmigo, naciones. Naciones lo que tiene que ver es con un grupo de individuos. Goyim, la palabra se traduce en hebreo como Goyim. Los judíos llaman a todo el mundo que no es judío, le llaman ¿cómo? Un Goyim. Porque un Goyim es una de las naciones. Es una palabra negativa si usted lo usa en una connotación negativa.
también puede ser una palabra neutral. Naciones. Diga conmigo, naciones. ¿Eso es algún insulto para alguien? Pues si lo digo en hebreo, ¿cómo lo digo? Goyim. ¿Sería un insulto para alguien? Para algunas personas, sí. ¿Por qué razón? Porque una vez usted se une al pueblo de Israel, ya usted no es de las naciones. Ahora usted pertenece a Israel. Ahora tú eres de Israel. ¿Cómo, pastor, yo puedo pertenecer al pueblo de Israel si yo nací allá abajo en Trujillo Alto? ¿En qué hospital es que en Trujillo Alto? En el hospital de Trujillo Alto. Ahí tú naciste con comadrona y todo eso. ¿No? Con un doctor. Si tú naciste allá en las montañas de Trujillo Alto, que bajando por esa 181, eso es, mira. Una vez los puertorriqueños aquí van a saber, una vez se me ocurrió decirle al grupo que íbamos a ir de Carolina, íbamos a ir a Gurabo. Y ay, vámonos por aquí por la 181. Tú sabes, ¿verdad? Mira, eso era así. Cuando llegamos al otro lado, me miraban con una cara así, vomitando estaban. ¿Por qué no tiraste por aquí? Nos hubiéramos ido por el otro lado más rápido y más derecho. Entonces, ¿cómo una mujer que ha nacido en ese lugar, que no tiene nada que ver con Israel, de repente puede decir, yo soy del pueblo de Israel? Es porque de tu nación tú hiciste juramento unirte a esta nación por medio de Yeshua el Mesías, el que abrió la puerta a las naciones. El libro de Efesios dice, antes vosotros estaban lejos de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos y de la promesa. ¿Se acuerdan de eso? Efesios capítulo 2. Pero ahora habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre del Mesías. Ahora nosotros entramos en pacto por medio de Mesías y nos hacemos parte del pueblo de Israel. Éramos antes Goyim, naciones, ahora somos de esta nación, de la nación de Israel. Ahora nuestra vida debe reflejar la vida del Mesías, quien era judío, israelita. Y debemos reflejar una generación, diga conmigo, una generación buena. Diga conmigo, buena. Ay, pastor, pero no hay nadie bueno, solo Dios es bueno, ¿verdad? Eso es lo que oímos de la boca de muchos predicadores y acerca de Yeshua. ¿Por qué me llamas bueno? Si no hay sino uno solo bueno. Y eso significa que yo no debo, tener la meta de ser bueno. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en el Mesías Yeshua. Ay, yo no puedo. ¿Por qué? Porque yo no soy hijo de Dios, imagínate. Él viene de Dios, él tiene ventaja. Él fue hombre como usted y como yo. Ah, ¿qué tú estás diciendo? ¿Que era un hombre común? Yo dije que era un hombre común. No, yo dije que era un hombre. No era común. Era divino, pero hombre. Yeshua era divino, pero era hombre. Son las mismas tentaciones que usted y yo tenemos, las tuvo él. Él fue tentado ¿qué? ¿Usted ha oído la Biblia que dice que Yeshua fue tentado en todo? Le hago una pregunta. Si Yeshua no tenía la capacidad de caer, ¿lo hubieran tentado? ¿Para qué perder el tiempo? ¿Para qué perder el tiempo? ¿Verdad? Cuando uno está a dieta, comiendo ensalada, ya lleva 20 días comiendo ensalada, ya estoy tranquilo, ¿no? Y hacen un asado y le ponen un hamburger al frente tuyo. ¿Para qué? Si ya tú venciste. Ya eso no me... ¿Verdad? No, pastor. Mira, ahí está, ya, verá, gracias porque oí tu voz y ahora me acordé. Felicia está ahí. Usted le lleva a Felicia un chuletón de res, así, y se lo pone ahí jugosito y ella dice, ¿y? No, para que coma. Ay, mío, eso no es una tentación para mí. Ahora, ponme unos huevitos fritos. Ahí sí yo... De las gallinitas de casa que son anaranjados, mira, están llenos de betacaroteno.
Parecen zanahoria esos huevitos de mis gallinas. Los huevitos. Esa es la tentación. Para Yeshua fue tentado en todo. ¿Por qué fue tentado? Porque podía caer. ¿Cayó? No cayó. ¿Podía caer? Claro que sí. Pues entonces, ¿por qué la Biblia dice que seamos como Él? Porque tenemos la capacidad de ser como Él. Ser como bueno, exacto. Usted sabe. Ser bueno es la meta de nosotros como pueblo de Israel. La meta de nosotros como hijos del pacto, como los que nos unimos a este convenio. La meta es ser buenos. Ser buenos hijos. Y ser buenos es parte de la verdad. Ser buenos está incluido en tener la verdad absoluta. Cuando usted tiene la verdad absoluta, usted es bueno. El problema es que no todos somos buenos, ¿verdad? Tenemos la verdad absoluta, pero no somos buenos. Entonces, el problema es que no representamos la verdad. Y entonces la gente nos mira y nos dice, tu religión no es buena. Pero ¿es la religión la que no es buena o soy yo? Básicamente soy yo. Yo soy el que no represento bien la religión. En esta porción, cuando dice generaciones, comienza una división más concreta, Hemos venido hablando desde que empezamos a hablar de Génesis acerca de las dos generaciones. ¿Se acuerdan de eso? Cuando hablamos la generación de Caín y la generación de Set, ¿verdad? La generación de Caín produjo gente mala. La generación de Set y Enos produjo gente. Y entonces, ¿qué pasó con esa generación de Set y Enos? Que cuando vieron que la generación de Caín estaba teniendo mujeres lindas, ¿qué hicieron los hijos de Dios? Empezaron a juntarse con las mujeres, y esta generación que era corrupta corrompió a esta generación que era buena. Cuando se juntaron, se dañaron. Y entonces se dañaron tanto, que empezaron a matar a los animales, a comérselos. Ellos no comían carne. Yo les he enseñado a usted aquí que Adán, Eva, Caín, Abel no comían carne. Ellos comían ¿qué? Vegetales. ¿Y cómo usted sabe eso, pastor? Bueno, porque la Biblia dice que el Padre, cuando hizo la creación, le dijo, aquí tienen todo fruto de árbol para comer. No le dijo todos los animales, le dijo los frutos de los árboles. Y la hierba es para que los animales coman, ¿cierto? Lo dice en Génesis 1. Entonces, si no comían carne, después comenzaron a comer carne. ¿Por qué comenzaron a comer carne? ¿Usted se acuerda por qué comenzaron a comer carne? Porque la tierra no producía. Ellos sembraban. Ay, qué duro está esto. Cuando sembraba, a mí me pasó el otro día. Yo sembré unas papas, estaban lindas las papas. Ay, y las puse ahí. Las matas crecieron bien bonitas. Mira qué bonito. Ahora sí vamos a comer papas. Olvídate, hay papa todo lo que da. Y cuando empecé a sacar las papas eran unas cositas así. 3 en cada mata. Y así, y yo, entonces, al eterno. Se hizo duro. ¿Verdad? No era el momento de las papas, yo no sé. Se me dio mal a la papa. Ahora los pollos tengo. Ahí saqué 22 pollitos nuevos tengo. De las gallinas que, ¡ay, qué chévere! Eso se me da, pero eso no se siembra. Eso es que, tú sabes, a Caín y Abel, no, pero a Caín y su generación, sembrar no le producía comida. De hecho, la maldición de Adán era ¿cuál? Con el sudor de tu frente obtendrás el fruto de la tierra, ¿verdad? Y vas a pasar trabajo para eso. ¿Sabe cuál fue la maldición de Caín? La misma, pero al doble por ciento. Peor todavía. Porque le dijeron estas palabras: la tierra no te dará su fuerza. La tierra no te dará su fuerza. ¿Qué quiere decir? Que la maldición fue peor para él. Porque por lo menos él sembró y cosechó algo. ¿Se acuerdan? Que él trajo legumbres al Señor porque le dio la tierra. Pero esta vez iba a sembrar y no iba a dar nada. Entonces
cómo sobrevive. Cuando vieron la abejita y vieron la cabrita y empezaron a comerse todos los animales, la carne de los animales. Ellos no comían eso. Pero estaba Noé, quedaba Noé. Entonces Noé, el padre lo salva, ¿verdad? Y viene el diluvio. Y ahora cuando salen, ahora el padre le dice, miren muchachos, yo sé que va a ser duro para ustedes sembrar, así que les voy a permitir que coman carne. Coman carne, pero no coman la sangre. ¿Ok? Y si alguno mata, el que mata a hierro, el que a hierro mata, a hierro muere. No cometerás asesinato y por favor, vamos a hacer las cosas bien. Y les voy a permitir comer carne porque está difícil la cosa, sembrar y cosechar está difícil. ¿Estamos bien hasta ahí? Transfiera todo eso ahora aquí a Génesis capítulo 25. Tenemos a Isaac, que no podía tener hijo, la esposa no podía tener hijo. Y cuando ella queda embarazada, ¿verdad? Tiene 2 hijos dentro. Los 2 hijos son 2 naciones. El padre, los hijos empezaron a pelear en el vientre. Y esa lucha ahí dentro. Ay, Dios mío, esta pelea que tengo aquí dentro, yo no puedo vivir así, por favor ayúdame. Y el Señor le dice, mujer tranquila, le dijo a Rebeca, ¿se acuerdan? Que lo que hay dentro de ti son 2 naciones, 2 goyim. ¿Ok? El uno será más fuerte que el otro. ¿Cuál será más fuerte? ¿Alguien sabe? No responda porque nadie sabe. Él no dijo tal será más fuerte. Él dijo uno será más fuerte que el otro. Una nación será más fuerte que la otra. Pero el mayor servirá al menor. Sí se sabe quién era el mayor, Esaú, y que iba a servir al menor, a Jacob. ¿Cierto? Pero no se sabe quién era el más fuerte. Ahora, cuando el padre le dice eso a la mujer se queda con eso en su mente. ¿Ok? Y nacen los 2 muchachos. Nace primero Esaú. ¿Por qué nace primero Esaú? Porque era el más grandote. Y era el que yo quiero salir de aquí, quiero acabar de nacer. Y nació hasta con bigote, dicen algunos. Sí, tú sabes que hay midrashim de los sabios, de los rabinos, que dice que nació con circuncisión y con barba. No, pero sí nació velludito, un bebé robusto. Sí, ¿verdad? Hay un síndrome, sí, que hay, de hecho en México, órale, los 2 muchachos esos mexicanos que eran, me acuerdo de ti, papi, los 2 muchachos mexicanos que eran así peludos completos la cara, hay un síndrome que es eso. Pero este niño obviamente nació, todo el mundo se sorprendió porque era grande y era velludo y el niño creció fuerte. ¿Y qué se convirtió el niño? ¿En qué? En cazador. ¿En qué? Colorado, fuerte. Cazador, se convirtió en cazador. ¿Qué hace un cazador? Mata a un animal, ¿para qué? Para comérselo. Desde el principio, ¿cuál fue el problema? Que el Padre no nos mandó a matar animales, nos mandó a comer árboles y del fruto de los árboles. Pero este nació como los hijos de Caín, ¿verdad? Salvaje, fuerte, a matar animales. Pero el otro muchacho, Jacob, nació y era criado en tiendas. El muchacho que era criado en tiendas aprendió que no era la forma en que Elohim quería dirigir la humanidad, porque no nos creó de esa manera. Entonces ahora este muchacho que se cría en las casetas comía legumbres, comía vegetales. ¿Cómo va a ser, pastor? ¿Y cómo usted sabe eso? Ellos tenían cabras. Mira, la mamá le mandó a buscar unos cabritos para darle comida. Usted sabe, ¿se acuerda de eso, verdad? ¿Jacob no comía carne? No sé, es probable que no. Pero ¿cómo usted lo sabe, pastor? Porque mire, aquí en esta parte aquí dice, aquí mire. ¿Lo tiene? Sí, mire. En el verso 28. Isaac prefería a Esaú, ¿por qué? Comía carne, ¿no? Comía de la casa. Pero Rebeca prefería a Jacob. Luego dice, cierto día Jacob preparó un guisado. Si usted oye eso, un boricua, ¿está guisando qué? Carnecita guisadita con papa y zanahoria, ¿verdad?
Era el rosito blanco. Y en Venezuela unos amarillitos por el lado. ¿Verdad? Entonces, dijo Jacob, verso 29. Y cuando Esaú volvía del campo cansado, dijo a Jacob: por favor, invítame a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Eso era carne guisada con bastante achiote. El que está traduciendo dice: ¿qué rayo es achiote? ¿Cómo voy a decir achiote ahora? Color, ¿cómo se llama? Tomato sauce. I don't know, something red. Peggy, I tried to say something that red color. It was red. Era rojo. Entonces, Linel está allá. ¿Cómo traduzco achiote? Anato. Anato. Así es, ¿verdad? En inglés. Peggy, you help me here. Anato. You cook? You know what is anato? Anato? The red thingy that you put in the stove? Or paprika? Paprika is pepper. Oh, she's lost. Just like me. We both are lost. I don't know how you say it's something that you put in the food that turn it red. Tomato sauce. No, el turmeric lo pone amarillo. Ok, paprika. Entonces dice, entonces ¿qué estaba? Oye, volvamos acá. ¿Qué estaba cocinando Jacob? ¿Carne guisada? Vamos a leer qué dice la Biblia. Jacob respondió: véndeme primero tu primogenitura. Entonces Esaú dijo: he aquí que yo me voy a morir, ¿y de qué pues me servirá la primogenitura? Dijo Jacob: júramelo ahora. Se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de no era carne, era Jacob estaba comiendo lentejas, no estaba comiendo carne. Interesante, ¿verdad? Me deja saber entonces que Esaú comía carne junto con Isaac, pero Jacob no. Jacob comía legumbres. ¿Ok? No, y le voy a hacer un paréntesis ahora. No significa que si usted come carne es malo. ¿Ok? No hay nada malo en comer carne. Si usted quiere, puede comer carne, y eso no significa que usted tenga un mal carácter. No significa eso. En algunos argentinos solamente, pero no todos. O sea, ¿dónde está Mariana? No está. Si no comen carne, si hay. Si tienen más. Ellos dicen que ellos no comen carne si tienen mal carácter. Eso no es. Al revés. Si los argentinos no comen carne, se ponen. No, el paréntesis es este. No significa, escúcheme, focus. Ayúdeme que yo me desenfoco rápido. No significa que si usted come carne es malo. El carácter es lo que es malo. Por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo bien sencillo. Si yo fuera a comerme una de mis gallinas, y esto yo lo practico, le voy a decir algo que yo practico. Cuando yo voy a comerme una de mis gallinas, yo voy, agarro la gallina, me voy al patio y la abrazo y le digo al Padre: gracias Elohim, porque tú me diste provisión para comer. Porque lo estoy apreciando lo que tengo, le estoy dando valor a la vida. Que esa gallina va a morir para que yo coma. ¿Ves la diferencia de ir? Ay, mira, llegó Luis a casa, agarra la gallina y tírala en la olla. ¿Verdad que no, Luis? Peggy, did you do that in your home? If somebody come visit you and you have a chicken, one shot, poof. But there's people that they don't appreciate that. No aprecian la vida que está muriendo para que usted coma. La sangre de la gallina, yo hago un huequito ahí, la echo la sangre y le echo agua, la diluyo en la tierra. No hay esa morbosidad de
y la sangre en la cara. No, eso no existe en mi casa. Y yo enseño a mis hijos van conmigo, vamos al patio que vamos a matar gallinas. Vamos, mis hijos van contentos, porque vamos a limpiar pollo y vamos a comer. Cuando yo voy, le digo, ven aquí, Benjamín, el cuchillo tiene que tener buen filo, porque tú no puedes estar ahí y la gallina sufriendo. No, Luis me prestó un cono, todavía está en el mismo árbol donde lo pusimos hace tiempo. Yo tengo un cono, lo pongo en el cono y la gallina saca la cabeza por abajo. Y ahí entonces yo le enseño a mis hijos, hijos míos, entonces yo no lo mato así, yo lo mato así. ¿Para qué? Porque la sangre va a salir. La sangre sale, cae en el árbol, corre, llega a la tierra, lo lavo, ¿verdad? La gallina no tiembla, no se queda ahí, bla, 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 bla. La gallina está ahí en el conito, se queda tranquilita. Y después que ya, yo sé más o menos un tiempo en que ya dejó de botar sangre, entonces la proceso. No es morboso. Ahí hay una diferencia. ¿Ve? Si usted sabe cómo hacerlo, hay formas de hacerlo. Lo puede hacer con una oveja, con una vaca, con una cabra, y no hay ningún problema. El problema está en ser morboso al ir a comer comida, a comer carne. La gente que come morcilla. Allá en Trujillo Alto venden bastante morcilla, ¿verdad? Pero ellas no comen porque ellas desde chiquitas se criaron en esto, ¿verdad? Usted sabe de lo que está hecho la morcilla, ¿verdad? Sangre y arroz y condimento. Y después lo meten en la tripa del cerdo. Eso es morboso. Eso es morboso, eso da asco. Y el padre prohíbe esa. Estamos entendiendo claro ahora, ¿no? Jacob pudo haber comido carne. Escúcheme bien. Jacob pudo haber comido carne. ¿Por qué yo lo sé? Porque tenían un corral y tenían cabritos y tenían ovejas. Y ellos criaban eso más que todo para la leche. Comer carne era algo especial. No siempre se comía carne. Fíjense que en el libro de Deuteronomio, usted lo puede leer en el capítulo 12. Dice, cuando tengas deseos de comer carne. Fíjate que la Biblia especifica cuando tengas deseo de comer carne. No dice cuando comas carne. Dice cuando tengas deseo de comer carne, podrás comer carne en tus ciudades. ¿Qué me refleja eso? Que la cultura no era carnívora argentina. Como nosotros, mis amigos argentinos y yo comemos. Porque no son ellos nada más. Si me invitan voy y si me gusta. En serio. Pero no digo que los argentinos sean morbosos, no estoy diciendo eso. Sino que comen carne todo el tiempo porque eso es una parte de su cultura. En la cultura del antiguo Medio Oriente no era así, comer carne era algo especial. De hecho, me contó Pablo esta mañana que hay una expresión cultural que decía que tenía 7 parejas de cada alimento porque era uno para cada Shabbat. Aquí dice 7 parejas de animales limpios, ¿se acuerdan? Los que entraron porque era una pareja para cada Shabbat, ¿verdad? Entonces, era como que en la semana tú no comías carne, sino el Shabbat. Ok, bueno, todo esto para decirle lo siguiente. La generación de Enoc, perdón, de Esaú. Acuérdense que estamos hablando de generaciones. ¿Cuáles generaciones? Las generaciones de Abraham, Isaac. ¿Cuántos hijos tuvo Isaac? ¿Qué dijo Adonai sobre esos hijos? Que eran 2. Y la parashá se llama generaciones. Son estas 2 generaciones. La generación de Saúl y la generación de Jacob. Estamos hablando de esto. Y esto es bien importante. Ya usted se va a dar cuenta por qué. Voy a terminar rápido porque quiero que se vaya a comer carne y que me invite. La diferencia entre Esaú y Jacob era que Esaú era de los comedores de carne.
cazador. Y eso era su especialidad. En cambio, Jacob no era así. Jacob reflejaba una conducta más apropiada con el orden del Eterno. Por eso fue escogido desde antes de haber nacido. Desde antes de haber nacido ya el padre entendía que el niño venía con una conducta. ¿Cómo va a ser? Sí, antes de que naciera, sí. Pero si no había nacido, adiós, ¿por qué estaban peleando dentro de la barriga? Estaban peleando porque los niños empiezan a reflejar su carácter desde la barriga. ¿Verdad, hija mía, Joan? Que Joan está embarazada. Los niños empiezan a dar patadas y a comportarse de cierta manera. Y cuando oyen la voz de alguien se calman. Y cuando oyen la voz de otra persona se agitan. Yo tengo 4, yo sé lo que es. Y yo sabía, yo le ponía música a Sash. Y le ponía música a mis hijos. Y eso, allá adentro no se oye la frecuencia de la música. Ahí se oye, así se oye allá adentro. Pero hay ciertas frecuencias en la música que los niños pueden oírla. La voz de la madre lo pueden oír. Los niños tienen su carácter desde pequeño. Y el padre escogió a Jacob. ¿Fue injusto escoger a Jacob? No. Él es soberano para hacerlo, ¿verdad que sí? Pero en su soberanía, él puede escoger al que le dé la gana. En su soberanía, sí. Les hago esta pregunta. En su carácter, ¿él escogería al que le diera la gana? Porque él es la absoluta verdad. Y la absoluta o la verdad absoluta no haría las cosas arbitrariamente. La verdad absoluta pesa los corazones y pesa las cosas, pesa las actitudes, cómo tú actúas, cómo tú eres, qué tú haces, cómo tratas a tu prójimo, cómo tratas a tu vecino. La verdad absoluta no se mide por la autoridad que tú tengas o que tenga cualquiera, sino por la misericordia, la bondad y la justicia. Eso mide la verdad absoluta. Y Adonai es la verdad absoluta, ¿verdad que sí? Su palabra es absoluta y es verdad. Y lo que esa palabra produce es lo que nosotros podemos ver como gente buena. ¿Escuchó bien? Ahora tenemos a Esaú y tenemos a Jacob. ¿Qué pasó con Esaú? ¿Por qué fue escogido desde antes? Porque desde chiquito daba problemas. Y una vez crece, a los 40 años, ¿sabe lo que él hace? Se casa con mujeres hititas. Él no era malo, pero cometió errores. Entonces, ¿qué hace el padre? Ya el padre sabía lo que iba a pasar. Fue injusto lo que hizo al escoger y entre comillas, ¿no? Engañar a Isaac para que le diera la primogenitura a Jacob. Pastor, eso parece que sí es injusto porque fue hecho bajo un engaño. Vamos a revisarlo a ver si fue bajo un engaño. ¿Les parece? ¿Les parece que lo revisemos a ver si fue un engaño? Mire, una vez él vende la primogenitura, ¿verdad? En el capítulo 26 dice que Isaac era ciego, se estaba quedando ciego. ¿Ok? ¿Por qué Isaac se estaba quedando ciego? Habían unas consecuencias que él estaba pasando. No fue porque Adonai lo hizo ciego. ¿Ok? Escúcheme bien. El carácter de mi Elohim no haría ciega a una persona con un propósito. No haría eso. Mi Elohim no haría eso. Él escoge personas que van a responder a su llamado. Y créeme que él sabe cuándo escoger a alguien que va a responder. Él sabe. Por eso él escogió a Rebeca. ¿Se acuerdan de Rebeca? ¿Dónde fue el siervo a buscar a Rebeca? A la casa de Labán, ¿verdad? Abraham le dijo, ve a casa de mi familia, a mi parentela, y allí de esa casa escoge una esposa para mi hijo. Pero él no fue a la casa de Labán. No fue a la casa de Betuel. ¿A dónde fue él? A un pozo. ¿Y qué hizo en el pozo? Él oró. Padre, la que se porte bien, esa es. ¿Verdad? No le voy a decir todos los detalles, ¿no? La que haga esto, le dé comida a los camellos, y esa va a ser.
Y cuando llega, la primera que aparece es Rebeca. ¿Y él se alegró? No, él dijo, hey, ¿qué hace? Ah, mira aquí, ¿me puedes dar agua? Sí, te voy a dar agua a ti, le voy a dar agua a tus camellos hasta que se sacien. Y él dijo, oh, la muchacha es buenísima. ¿Será esta, Señor? Dios mío, ayúdame que sea esta, no sé. Le da el agua y después él le paga a ella. Le da unas piezas de oro y una sortija para la nariz, ¿verdad? Y le paga. Y después que le paga, él le dice, ven acá, niña, ¿de quién tú eres hija? Y ella dice, no, yo soy hija de Labán, hijo de Betuel, de la casa de Nacor. Y en mi casa hay forraje y hay paja para tus camellos y para ti. Si quieres en la casa de mi padre puedes venir. ¿Y qué hizo el siervo en ese momento? Adoró a Adonai. Gracias porque has bendecido a mi Señor. ¿Dónde él estaba? En un pozo. No estaba en la casa. Hubiera sido más fácil, ¿verdad? Si él llegara a casa de Labán. Mira, ¿cuál es tu hija que está lista para casarse? Esta. Ah, pues gracias. Y se la lleva, ¿verdad? Pero ¿y si hubiera sido un clavo malo? ¿Se acuerdan lo del clavo malo? ¿No se acuerdan lo del clavo malo? Que Abraham fue a ver a Ismael. Y cuando llegó, la esposa era mala. Y él ni se bajó del camello. Dile a Ismael que el clavo que tiene en casa es malo. Y se fue. y ella dijo, ¿qué pasó? Ay, por ahí viene un viejo en un camello. ¿Y qué dijo? Que el clavo que hay en casa es malo. Yo no sé qué quiere decir. ¿Qué quiere decir eso con eso? Media libra de pan debajo del brazo, un cántaro de agua y por ahí es el camino. Hubiera sido fácil para el siervo de Abraham llegar a la casa de Labán, ¿verdad? Y al llegar a la casa de Labán, decirle cuál de las muchachas esa y se la lleva. Pero ese no es el carácter de mi Elohim. El siervo, el más viejo de los siervos de Abraham, sabía lo que Adonai quería porque sabía lo que es la verdad absoluta. La verdad absoluta se mide por el carácter. Y él midió el carácter de aquella muchacha y dijo, ella tiene las características de una buena esposa para mi Señor. El problema es que no sé si es familia. Y mi Señor dijo que tenía que ser familia. Mujer, ¿tú eres familia de Abraham? Sí. Ah, pues tú eres. Te ganaste el premio y se la llevó. Estoy haciéndolo yo acá. Ahora, Esaú a los 40 años escoge 2 esposas. ¿De dónde las escogió? Cananeas. ¿Por qué escogió esposas cananeas? ¿Alguien me puede decir? Porque comían carne. Él era cazador. Los cananeos eran gente de mal carácter, eran opresores, eran gente mala. Ok, otra vez quiero reiterar, el comer carne no significa que sea malo. Okay, ¿oíste? Gracias, Marianito, te tiré la toalla ahí, llegaste. Comer carne no es nada malo, ¿verdad? Para nada. Esta noche me invita, ok. Sino que en el carácter de Esaú, esa era una de las características que nosotros hoy podemos ver, de acuerdo a lo que pasó en Génesis, ¿verdad? En la creación, en la caída del hombre. Ahora, vamos a ir, quiero que vean esto. ¿Por qué razón era malo? Mira lo que dice aquí. Verso 46, ¿lo ven ahí? Déjame hacer algo para que... Verso 46 le dije, ¿verdad? Yes. Peggy, the Bible is in the screen in case you want to read it. Génesis 27, verso 46. Rebeca le dijo a Isaac, estoy hastiada de vivir por causa de las mujeres heteas. ¿Están viendo eso? ¿Qué estaban haciendo estas mujeres? Estaban oprimiendo la casa de Rebeca y de Isaac. Lo que significa que el problema con Esaú fue que escogió mujeres que son opresoras, que son mujeres malas, son de las heteas, de las cananeas. Eso demuestra que su carácter no era bueno. En cambio, Jacob era de la misma edad que él, pero no se casó con nadie. Él vivía en tienda. Él estaba esperando ¿qué? El momento de Adonai. Ahora, les dije que vamos a analizar esto
vamos a analizar si fue un engaño. ¿Ok? Mire esto. Vamos al capítulo 25, ¿no? No, el 25, el 26. Tampoco, el 27. En el capítulo 27 dice que Isaac era ciego. ¿Por qué Isaac era ciego? Porque su hijo, su primogénito, que él pensaba que tenía remedio, como quien dice, no, ese es el que va a heredar y ese es el que le voy a dar la primogenitura, ese es el que yo quiero bendecir. Mi hijo, pero se casó con una jetea. No importa. Yo sé que él va a ser bueno, él se va a arreglar. Mi hijo, pero tú no ves que el tipo es un maleto, lo que hace es andar por ahí matando animales, en vez de quedarse en casa y aprender la Torá. No, pero él es bueno, mi hijo es bueno, él va a cambiar. Isaac no va a cambiar. Ya Elohim habló y dijo que Jacob va a tomar su lugar. No, es que eso no puede ser. Además, si yo bendigo a Jacob, ese muchacho me va a matar a Jacob. Y imagínate, yo no voy a poner los hermanos a pelear. Mejor yo le doy la primogenitura y que después, cuando yo me muera, que ellos se arreglen. Isaac, no puedes darle la primogenitura a Esaú. Te va a echar a perder todo. ¿Por qué? Porque su generación está de acuerdo a la generación de Caín. Gente mala. Él va a hacer maldad. Escoge a Jacob, pero es que se va a formar la grande. Va a haber mucho problema. No quiero ver. Y era ciego. ¿Están viendo ahora por qué él era ciego? Yo lo estoy dramatizando, pero eso en psicología funciona así. Cuando tú no quieres ver algo, tus ojos dim. Con el tiempo, tú tienes la verdad en la cara y no lo quieres ver, tú te haces el ciego y terminas ciego. Isaac terminó ciego, perdió la vista y estaba viejo para morirse. Entonces le dice a su hijo Esaú, como quiera, vete, me estoy muriendo, búscame un potaje, una de esas carnes que tú sabes hacer bien para yo darte la bendición de la primogenitura. ¿Y qué hizo Esaú? Chacho, papi, claro, rapidito. Y se fue a buscar una casa, ¿verdad? Y Rebeca oye. Y dice, mi marido es tan testarudo y tan cabecidura, parece como yo. Como yo conozco a alguna gente. Que ese no le va a dar la bendición a Jacob. Pues hay que hacer algo con esto. Y va y habla con Jacob, le dice, Jacob, tienes que hacer esto que te voy a decir. Pero mamá, si papá se da cuenta, me va a caer una maldición. Que la maldición que se va a caer a ti, me caiga a mí, tú obedece y punto. Yo seré responsable por esto. ¿Qué seguridad tenía ella de que no iba a caer en una maldición? Porque Adonai le habló. Entonces ahora ella prepara al muchacho, prepara 2 cabritos y el muchacho llega delante de Isaac. Papi, llegué. El papá dice, tan rápido. Es que tu Dios, Jehová, así le dijo, tu Dios, Jehová, me bendijo y puso la casa delante de mí. ¿Tú puedes creer eso? ¿Tú crees que Esaú hubiera dicho una palabra como esa? Entonces Isaac, oye, se está haciendo. Pero Peter me dio una perspectiva muy buena esta mañana. Me dijo, ahí Isaac se dio cuenta de que fue Adonai el que había escogido a Jacob. Porque usó a Jacob para decirle, tú Elohim, Jehová, puso delante de mí esta casa. Y él le dice, la voz es de Jacob, pero el olor es de Esaú. Acércate para que te toque. Y le tocó las pieles de cabra que les había puesto en las manos. ¿Tú te crees que Isaac no sabía con quién estaba hablando? ¿Tú te crees que él no iba a saber? La voz es de Jacob. Papi, yo llegué. Mientras Esaú decía, papi, llegué.
Porque era más grande, era más fuerte, ¿no? Papi, llegué. Papi, llegué. Isaac lo mira. Digo, no lo mira porque no puede verlo, pero lo oye. Lo oye. Acércate que te voy a bendecir. Finalmente Isaac tuvo que aceptar la verdad. Tuvo que aceptar el carácter de un buen hijo. Jacob era un buen hijo. Jacob, siendo adulto, hizo lo que su madre le dijo que hiciera. Jacob era bueno. Jacob era bueno. Y su nombre no significa engañador. Su nombre significa sustituto. Ahora te voy a hablar a ti, pueblo de Elohim. Les voy a hablar a ustedes. Allá afuera hay mucha gente haciendo mal. ¿Y sabes qué está buscando Elohim? Sustituto. Alguien que pueda extender las manos y decir, yo voy a ser de los buenos. No, yo no voy a caer en eso que todo el mundo cae. Ni voy a seguir la línea de pensamiento del mundo, yo voy a ser de los buenos. Me va a costar, porque yo tengo la primogenitura. El que es bueno, el Padre le da la primogenitura. El que es bueno, el Padre lo escoge. El que es bueno, el Padre lo prueba. El que es bueno, el Padre le restringe la vida, lo limita, porque eres bueno, porque si no, te deja libre. Vete, esa es tu bendición. ¿Cómo que esa es mi bendición? Tú quieres ser libre, eso es lo que te va, eso, vete. Ese es tu premio. En el Sidur nosotros oramos en el Sidur y leemos una expresión que dice, los malos son prosperados porque esa es su maldición. ¿Por qué razón? Porque ya, después que tú eres bendecido en esta tierra y en este plano, that's it. No more. Pero a los buenos, el Padre los limita y los prueba. Yeshua fue probado, tentado en todo. El Padre hizo a buenos y a malos. Él los hizo a los dos igual. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo a Él de lo que Él escoge? Pero Padre, si me están maltratando, si me están limitando, si no tengo todo lo que quiero, tengo lo que necesito, pero no lo que quiero, tranquilo, porque tú eres de los buenos. Pero yo no puedo ir a hacer lo que yo quiera. No, ¿por qué? Si yo te dejo ir a hacer lo que tú quieras, ¿sabes lo que va a pasar, verdad? Te vas a ir a comer carne y a casarte con cananeas. Te vas a convertir en un opresor. Y tus esposas o tus esposos van a oprimir a tu familia. Por eso es que Eva escogió un buen esposo. ¿Verdad, Eva? Y Rico Junior la miró así y dijo, esa es, pero esa no me va a fastidiar a mi madre, ni a mi padre, ni a mi familia. Y mira, andan los dos así, mira, derechito. Se apoyan uno al otro. No hay dolores de cabeza. Tenemos que escoger lo bueno aunque estemos limitados. Jacob recibió todo. Jacob recibió la promesa. Jacob recibió la bendición. Jacob fue escogido y de repente se tuvo que ir y dejarlo todo atrás. Igualito como su padre Abraham. Tuvo que dejarlo todo. Y lo dejó todo por mantener el carácter, por mantener su bondad. Si a Jacob hubiera sido engañador, si Jacob hubiera sido malo, ¿ustedes creen que en el camino se hubiera acostado en una piedra y que Elohim se le hubiera aparecido? Jamás. Porque ese iba a ser su premio. Pero Adonai se le apareció y le dijo, mire lo que le dijo, eso lo vamos a ver la semana que viene. Yo soy el Elohim, el Dios de tu padre Abraham.
no estaba hablando con cualquier Elohim. Estaba hablando con el Elohim, el verdadero. ¿Usted cree que si Jacob hubiera sido un engañador, Elohim se le hubiera parecido? Elohim deja al mundo correr, los deja correr. Ay, pero ¿por qué tú no haces justicia? ¿Han oído eso, verdad? Cuando estaba en los campamentos judíos, ¿verdad? Los campamentos de los judíos que lo estaban matando los nazis. Todo el mundo los miraba y decía, ¿y dónde está tu Dios ahora? ¿Sabe lo que decían los judíos? ¿Dónde están los seres humanos? ¿Dónde están las naciones que no se indignan y que no hacen nada por hacer justicia, misericordia y bondad? ¿Sabe cómo le llaman a las personas que no son judías y que salvaron a los judíos? ¿Sabe cómo lo llaman? Los justos de la tierra. Así le llaman los judíos, los justos de la tierra. Somos nosotros. Ustedes han visto la película de Schindler's List. Si no la ha visto, véala. Y si la vio, véala otra vez. Un hombre que dejó y perdió, terminó en Argentina en quiebra. En quiebra a nivel de que sin nada. Y un hombre que hasta la sortija vendió. ¿Cuánto yo pude haber dado? Me dan por esta sortija. Por lo menos hubiera podido comprar otro judío más. Para sacarlos, librarlos de la muerte. Schindler lo consideran un justo de la tierra. Su tumba está en Israel. ¿Tú sabes que su tumba está en Israel? Sus huesos fueron llevados a Israel. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser esa generación? La generación de los buenos. La generación de la verdad. La generación que está dispuesto a hacer lo que Yeshua hizo por nosotros. A ser el justo de la tierra. Está duro, ¿verdad? Pero es nuestra responsabilidad. Yo voy a orar por usted. Y usted ore por mí. Pero yo voy a orar ahora por usted. Porque nuestra bondad tiene que superar y nuestra justicia tiene que superar a la del mundo. Nuestra justicia tiene que superar las religiones del mundo. Ahorita les hablé de las religiones, ¿verdad? Las verdades de las religiones. Nuestra justicia tiene que superar la religión del mundo. Las religiones. Catolicismo, cristianismo, y todas las, imagínense, nuestra justicia tiene que superar las de ellos. Porque si nuestra justicia no supera la justicia de ellos, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo otra religión. Otra más del grupo. Y quizás no seamos muchos, pero lo poquito que podamos hacer, usted y yo, casa de Israel, escúchame, lo poquito que nosotros podamos hacer puede cambiar una generación entera, una nación entera. Vamos a orar. Incline su rostro, por favor. Adonai, Adonai, Adonai. Somos este pequeño remanente. Adonai. Somos apenas un pequeñísimo rebaño, Padre, en el vasto mundo donde nos has puesto. Somos apenas un poquito de polvo en una balanza. ¿Qué diferencia podemos hacer? Adonai, pero no fuimos llamados a ser los más fuertes, ni a ser líderes de renombre. Fuimos llamados a hacer la diferencia. Fuimos llamados a cargar en nosotros la verdad absoluta. Verdad de misericordia. Verdad de amor por el prójimo. Verdad de hacer obras buenas por nuestros hermanos. Verdad de hacer justicia y de reclamar la justicia. Adonai, Adonai. No sabemos cómo hacerlo. El mundo nos ha moldeado diferente. Y el mundo se ha encargado de
crear en nuestra mente un estilo de vida para poder seguir con la corriente. Pero Adonai, hoy nos acercamos a ti, Padre, casa de Israel. Venimos delante de ti, Adonai, para que nos capacites en tu verdad. Nos santifiques con tu Torah, tu palabra, para que por tu Espíritu nosotros, este pequeño remanente, podamos hacer la diferencia en un mundo lleno de alternativas, llenas de propuestas, lleno de opciones que distraen, entretienen y que satisfacen la carne. Pero nosotros, Elohim, queremos primero hacer tu voluntad y vivir como a ti te agrada. Y segundo, queremos hacer obras de bondad con nuestro prójimo, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, con los que atienden en la tienda, Padre, los cajeros, los que ayudan y recogen la basura en nuestro vecindario, con el doctor que nos atiende en la clínica, con el maestro, con los estudiantes que se acercan a nosotros, con los líderes como los seguidores. Nosotros queremos hacer la diferencia. Queremos mirar la humanidad de nuestro hermano y traer el cielo, el orden divino aquí a la tierra. Adonai, el reto es tan grande para nosotros, pero no tenemos duda que si hacemos tu voluntad y nos entregamos a representar tu nombre, y nuestra mirada cambia, nuestras palabras cambian, el mundo va a ver la diferencia. Los hombres van a notar que no somos iguales, que fuimos llamados a bondad y a amor y a misericordia, a justicia. Padre, que nuestras obras en el mundo, Padre, nos abran la puerta para que nuestras oraciones lleguen delante de ti. Que la forma en que yo trato a mis hermanos, Padre, me dé acceso a venir delante de ti. Que mis oraciones sean aceptadas. Que mis ofrendas y sacrificios sean agradables delante de ti. Porque trato bien a mis hermanos. Porque extiendo la mano y ayudo al que está en necesidad. Por favor, Adonai, capacítame. Enséñame a vivir como Yeshua vivió, como el Mesías actuó, haciendo bienes y sanando a todos. Te le pedimos, mi Rey, por los méritos y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Nanai, na, 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 na. Nanai, na, 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 na. Nanai, na, 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 na. Na 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 na. Nanai, 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 na na na. Le damos gracias al Eterno por la vida de Hanok, ¿verdad? El esposo de María Román. Enoch.
Enoch salió de la operación muy bien y está recuperándose, pero muy rápido. Y de verdad que es una gran bendición el saber eso y tener buenas noticias de parte de María y de Enoch, porque son gente que amamos en esta congregación, ¿verdad? Le voy a pedir, por favor, que no solamente aquí en nuestro santuario, sino en su casa, haga oración por los hermanos. Hay personas que están en necesidad en nuestra casa, aquí. Y nosotros somos parte de esa intercesión. El mundo no está todo hecho a base de ofrendas y ayudar. Hay un mundo espiritual. Y cuando nosotros no podemos físicamente alcanzar y proveer para la bendición que está esperando nuestros hermanos, pues tenemos que ir al Padre. Y usted, su oración, tiene ese acceso para llegar al mundo espiritual. Y cuando usted llega al mundo espiritual, el Padre oye su oración. Usted hace obras de bien y se porta bien con todo el mundo aquí. Eso le abre la puerta para subir al Padre. Y el Padre se agrada de gente que hace cosas buenas. Y cuando usted hace cosas buenas y el Padre se agrada, entonces usted ora. Y si ora, Él lo escucha. Y si Él lo escucha, ayuda a nuestros hermanos que no podemos alcanzar. ¿No le parece que es una cadena hermosa? Hagamos eso. Mientras hacemos lo correcto, vivimos bien, ayudamos a nuestro prójimo, nos acercamos al Padre y es parte de su oración. Señor, Adonai, no, hay personas que yo no puedo alcanzar y puedo ayudar. Y hay cosas que requieren de una intervención divina. Mi Rey, ahora que me has dado permiso de llegar delante de tu presencia, quiero interceder por mis hermanos de la congregación. Quiero interceder por Enoch para que se recupere pronto. ¿Alguien más tiene alguna petición de oración? Quiero orar por el papá de Silkia para que se mejore. ¿Cómo se llama él? Me averiguan rapidito que Pablo no se meta en problemas. Por José, mi hermano, que acaba de llegar de México y se juntó nuevamente con su esposa ayer. Qué chévere. Que el Padre los bendiga, los prospere, les ayude, especialmente con el hijo de José, que necesita mucho de nuestra oración. Pues oremos por eso. Lisa y por Nelson, que no están aquí hoy, ore por ellos también, que también están en necesidad. Y así, pregunte. Y si alguien tiene alguna necesidad, pida oración. Bendito Amelia. Oramos por Amelia también para que se recupere. Por don José Rodríguez, el papá. Claro que sí. Oramos por él también. ¿Alguien más? Por Rico, que está maltratando a Eva. Mire, le hizo daño. I'm kidding. Oh, sí, Enisec tuvo un accidente. Oramos por Enisec. Ellos han estado aquí. Ella ha venido aquí y es parte de nuestra familia. Que tu hijo compre tu casa, ¿verdad? Tú le estás vendiendo tu casa. Que tu hijo pueda comprar su casa. Dime. Ajá. Ok. Mary Jones. Mary Joe, pues vamos a orar por ella también. Son personas que tienen necesidad. Y todos estamos en esa. Estamos en una lucha. Hay cosas que podemos hacer físicamente, ¿verdad? Si hay alguno en necesidad también que nosotros podamos llegar y ayudarle, pues díganoslo saber. Porque si usted está al lado mío, a lo mejor yo soy el vehículo para bendecirlo, a lo mejor alguien aquí. Y si no, pues entonces el Padre puede intervenir. Dime. ¿Tú? Por Abigail, ¿verdad? Por salud, por su cuerpo, creo que podemos orar por ella, ¿verdad que sí? Lo hemos hecho. Mira, tienes que venir a darnos testimonio. Ada está aquí. De milagro Ada está aquí. Y me acuerdo cuando llegó, ella dijo, yo no entiendo nada, pero yo sé que tengo que estar aquí. ¿Te acuerdas? Hace mucho tiempo, muchos años. Y el Padre la ha llevado, mira, por un carrusel no, ¿cómo se llama? Por una montaña rusa. Esa mujer, el Padre la ha bendecido tanto y un día ella va a venir y nos va a testificar aquí. Dime. ¿Ve? ¿Por Benny? Por Peggy. Peggy necesita oración. Of course, we're going to pray for you. We love to pray for you. ¿Ustedes creen que Elohim puede hacer algo por Peggy también? Claro que sí. Si lo ha hecho por Ada, lo ha hecho por ustedes. Lo hizo por Enoch. Lo puede hacer.
por favor, seamos gente de intercesión. Amén. Nanay, na, 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 na. Nanay, na, 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 na. Nanay, na, 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 na. Nanay, na, 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 na. Nanay, na, 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 na. Nanay, na, 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 na. Nanay, na, 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 na. He aquí, Jehová es mi Salvador. Voy a confiar en Jehová y no temeré, porque mi fe fuerte y el canto de alabanza a Jehová será mi salvación. Va a sacar agua con alegría de las fuentes de la salvación. La salvación es de Yahweh, su bendición repose sobre tu pueblo, Selah. Bendito sea Yahweh y bendito sea su reino por siempre jamás. El soberano del universo está con nosotros. El Elohim de Jacob nos protege, Selah. Bendito sea Yahweh y bendito sea su reino por siempre jamás. Los judíos tuvieron luz, la felicidad, la alegría y el honor. Nosotros, casa de Israel, Yará y sus visitantes y los que nos ven a través de la distancia, podemos tener la luz, la felicidad, la alegría y el honor. Amén. Amén. Nanay, na, 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 na. Nanay, na, 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 na. Nanay, na, 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 na. Nanay, na, 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 na. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem micharetz hamotzi lechem micharetz. Bendito eres tú, Elohim, el dador del pan de la tierra, con lo que nos sustentas. Hoy tomamos este pan, Padre, recordando que tenemos convenio contigo. Y el pan representa esa provisión que tú has hecho para que nosotros hoy podamos, Señor, mantenernos. Pues toda la provisión viene de tu mano, Padre. Mi Rey, aprovecho esta oportunidad en que estoy recordando el pacto de la provisión para que a cada uno de mis hermanos que necesitan una provisión de salud en sus cuerpos, Padre, en el momento en que participemos del pan y recordemos este pacto, Señor, con tu amor y benevolencia desde los cielos, recuerdes, Padre, nuestra necesidad y suplas a cada uno de nosotros, Padre, que no haya ni uno solo en medio de nosotros enfermo. Señor, oramos por Abigail, por Peggy, por José Rodríguez y todos los que están en necesidad, Padre. Creo, mi Rey, que tú puedes traer salud divina sobre nosotros. Y así, Padre, Señor, estamos agradecidos de que lo haces, Padre. Te lo pedimos, mi Rey, por los méritos y en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen borei pri hagafen. Bendito eres tú, Adonai, el que provee el fruto de la vid, con lo cual alegramos nuestros corazones. Elohim, hoy tomamos este jugo de uvas delante de tu presencia, haciendo un memorial, el pacto que has hecho con nosotros. Señor, lo tomamos y recordamos, Padre, que nuestro compromiso es contigo, de reflejar tu carácter y tu amor sobre nosotros
y sobre nuestros hermanos. Mi Rey, hoy tomamos este jugo de uvas y nos alegramos delante de tu presencia, pero anhelamos que sea pronto y en nuestros días que envíes a Yeshua, nuestro Mesías, y que tu justicia sea la justicia de todas las naciones, que haya bondad y misericordia a nuestro alrededor, Padre. Bendito eres tú, Adonai, por los méritos y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Lejaim. Na 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 Bendito eres tú, Jehová, Rey del universo, quien separa lo santo de lo profano, la luz de las tinieblas, Israel de los otros pueblos, el séptimo día del resto de los días de trabajo. Bendito eres tú, Adonai, quien separas lo santo de lo profano, y que hoy nos has dado la oportunidad de vivir en este santuario en el tiempo, en este Shabbat santo, separados, cercanos a ti, elevados hacia tu presencia. Mi Rey, que así como hemos disfrutado desde ayer y esta mañana y toda la tarde, Señor, de tu presencia, así disfrutemos de tu presencia durante toda la semana. Que mantengamos nuestro espíritu elevado, nuestra mente en ti, nuestros corazones entregados a ti, con firmeza, con amor y con lealtad a ti, a tu trono, a tu reino y a tu nombre. Las naciones conocerán tu nombre y nosotros somos esas naciones que estamos revelando tu nombre, tu carácter, tu integridad y tu bondad sobre todas las naciones, Padre. Hoy terminamos el Shabbat y lo completamos, pero no nos separamos de ti. Llévanos, Señor, durante toda esta semana y guíanos para que hagamos siempre lo correcto, haciendo obras buenas, sanando a todos. Te lo pedimos, mi Rey, por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Los voy a bendecir. Mañana cambia la hora, lo que significa que la semana que viene a las 5:30 está oscuro. El Shabbat va a extenderse un poquito más. Vamos a terminar más o menos a esta hora, pero ya ha pasado el Shabbat. Así que prepárese para eso. ¿Ok? Los voy a bendecir. Espero que tengan una linda, linda, linda semana. ¿Ok? Y prepárense porque vamos a hacer Hanukkah. ¿Ok? Yevarejeja Adonai Veishmereka Yair Adonai Panav Elecha Vihuneka Isadonai Panav Elecha Veasem Lecha Lecha Shalom. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová torne su mirada hacia ti y halles gracia en sus ojos. Y Jehová tenga misericordia y nos otorgue shalom. Su nombre es invocado sobre nosotros, pueblo. Yod Hei Vav Hei. Salgamos de este lugar y honremos su nombre donde quiera que vayamos. Los envío con la bendición y el shalom que produce el servir a nuestro Adonai por medio de nuestro Mesías, Yeshua.
Amén y amén. Gracias, muchas gracias familia por estar aquí. Gracias a Peggy que nos vino a visitar y a los que nos están viendo